Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Guerrero, trabajo en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y vamos a, como no todos ustedes estaban ayer, aunque veo algunos que han repetido, lo cual es una buena noticia, vamos a introducir otra vez el ciclo rápidamente. Además, quedó grabado en Internet, con lo cual los que no hayan estado ayer lo pueden volver a ver. Hemos llamado Marte la próxima frontera. Dicen que cuando vayamos a Marte va a ser la próxima frontera por muchísimo tiempo, porque ir más allá de Marte es bastante complicado, como veremos. Ayer tuvimos dos presentaciones. Una sobre la Tierra, el espacio en la vida cotidiana, contando las aplicaciones que tiene el espacio, etcétera. Más fue una presentación donde no hablamos de dinero, porque cuando uno habla de algo, por ejemplo, en plan comunicaciones de fibra óptica, carreteras, coches, pues no dice cuánto cuesta, simplemente es algo que nos hace falta y ya está. El espacio es igual. Hoy en día no podemos estar sin el espacio. Por eso ayer nos habló de dinero. Y una breve historia de la exploración de Marte, que fue la presentación de José Manuel Grandela, que ha sido actor de casi todas las misiones espaciales de la NASA y muchas europeas desde la estación de Robledo de Chabela. O sea, ayer pues yo creo que es una de esas presentaciones de Internet que quedarán ahí grabadas con anécdotas que él vivió durante muchos años en directo y bueno, tiene un valor histórico. Hoy tenemos... No funciona el puntero. Bien, tenemos dos presentaciones. Primero, Ignacio Arruego, que trabaja en el INTA también, es jefe de proyectos de varias misiones que están ahora en marcha. O sea, José Manuel es el pasado, Ignacio el presente, y yo no voy a decir que soy el futuro porque desde luego que no. Pero Ignacio, bueno, les contará sobre las tecnologías y una visión de robots, los robots que están ahora mismo yendo a Marte. Y a mí me toca hablar, pues, de astronautas. Naturalmente no estoy en el espacio, ya saben que solamente tenemos un astronauta español, Pedro Duque, y otro nacido en España, que es López Alegría. Y entonces, pues les hablaré de las distintas discusiones sobre cuándo se irá a Marte, cómo se irá a Marte, y me apoyaré en películas de cine, al final, para introducirles esto. Bueno, ¿por qué el INTA? El INTA se formó el 7 de mayo, se constituyó el 7 de mayo de 1942. Fue fundado por decreto, no un real decreto, porque en aquella época pues, no había rey. Decreto del 7 de mayo. Y este año pasado, en 2017, hicimos 75 años. Todavía estamos en el año del cumpleaños, por eso nos podemos poner, queda un poco de tarta todavía para esto. Y luego el INTA tiene un centro que montó hace 18 años, que es el Centro de Astrobiología, en conjunto con el CSIC, es como nuestro hijo. Y el CSIC, este centro, se montó el Centro de Astrobiología para hacer investigación sobre Marte, los problemas de la vida en Marte, en condiciones extremas, en otros sitios del sistema solar. O sea, el Centro de Astrobiología es un poco la apuesta hacia la ciencia de la exploración planetaria que hizo el INTA. El espacio entró en España a través de los acuerdos entre España y Estados Unidos que se materializaron entre la NASA y el INTA. Son acuerdos de los años 60. Se montaron las míticas estaciones de Fresnedillas de Oliva, de Villafranca del Castillo. Vemos ahí dos tecnologías en esta portada del diario arriba. La tecnología de las lavadoras de la época con las antenas que miraban al espacio profundo, a las misiones que iban a Marte, etcétera, o incluso las Voyager. Pues bien, el INTA es cuando empezó el espacio en España, porque éramos el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Es el organismo público de investigación destinado a temas espaciales, también aeronáuticos, etcétera, y dependemos del Ministerio de Defensa. Hay otros organismos públicos de investigación, pero naturalmente el espacio es cosa de todos y de muchas administraciones. En España no hay una agencia tipo NASA o tipo la agencia francesa, pero tenemos una serie de instituciones que gestionan el tema espacial. La más importante de ellas, sin duda, es el CEDETI, Centro del Desarrollo Tecnológico e Industrial, que depende del Ministerio de Economía, Competitividad e Industria, y es la que gestiona todo el presupuesto que damos a la ESA, que España pone, pues, grosso modo, unos 200 millones de euros al año, que no es nada, hay que poner más, para que en la ESA, que es un club de 22 países,
pues se hacen algunas cosas en común, las grandes misiones científicas, de telecomunicación, nuestros temas en los lanzadores del programa Ariane, etcétera, ¿no? Pues eso es el CEDETI, quien gestiona todo ese tipo de fondos. Aparte hay otros organismos, otras instituciones, otros ministerios. Ahora uno muy sonado es la del Ministerio de Fomento por todo el tema de Galileo, que son los que tienen esa competencia. Y luego, pues toda una suerte de universidades, centros de investigación. Y eso no es todo, porque si el espacio a nivel español, a nivel público, son unos 300 millones de euros, que no es que uno gaste 300 millones de euros y ya está y se pierde, no, es dinero que se gasta en subir el nivel tecnológico del país, en muchas cosas. Aparte tenemos una industria de primera fila que factura más de 700 millones al año, industria espacial, mucha de ella completamente nacional y otra en grandes consorcios europeos. Pues bien, sin más preámbulos, pasamos a Ignacio, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues mientras arranca la presentación, supongo que arrancará ahora, lo que vamos a hacer ahora en esta tarde pues es un pequeño, bueno, o no tan pequeño viaje de la Tierra a Marte. Y lo vamos a hacer en esta primera parte de las charlas de la mano de los exploradores que, bueno, pues que a día de hoy han pisado Marte, que son obviamente exploradores robóticos. En la segunda parte, Héctor Guerrero les hablará más de ese futuro, posible futuro humano en Marte. Bien, esto que están viendo es una sucesión de fotos fijas captadas por el rover Curiosity, que está actualmente en Marte, puestas todas seguidas a lo largo del año 2016, de una zona más o menos la misma del horizonte. Y en lo que quiero que se fijen es cómo cambia el color del cielo, cómo se hace opaco. Eso es debido a las enormes tormentas de polvo que se producen en Marte, que llegan a cubrir el planeta completo durante semanas o incluso meses. Bueno, pues teniendo esto en mente, vamos a retroceder hasta el año 1971. El año 71 fue un año especial en la investigación de Marte porque se lanzaron nada menos que 5 misiones distintas a Marte, 3 soviéticas y 2 americanas. Una de cada lado fracasó directamente en el lanzamiento, pero 3 más siguieron, la Mariner 9 americana y las Mars 2 y 3 soviéticas, y llegaron hasta Marte. Lo que ocurre es que un par de meses antes de llegar a Marte se empezó a detectar que algo estaba sucediendo en Marte. Y no me voy a poner en plan Iker Jiménez y la nave del misterio, no se preocupen, está sucediendo algo científicamente explicable. Se estaban recibiendo imágenes en las que se notaba un cambio de color, un cambio de brillo en cómo se veía todavía muy lejos el planeta. Lo que estaba sucediendo era que se estaba montando la peor tormenta de polvo que se recuerda en la historia de Marte, una de las peores, y que duró unos 4 meses. Cuando la Mariner 9 enfocó por primera vez las cámaras, fue incapaz de distinguir absolutamente ningún detalle de la superficie de Marte. Tan solo la punta del Monte Olimpo, un monte de más de 20 kilómetros de altura, que emergía sobre ese mar de polvo que lo cubría absolutamente todo. Claro, la Mariner 9 era un orbitador y se quedó orbitando tranquilamente, ¿no?, en la seguridad de la órbita. Pero las naves rusas eran mucho más ambiciosas y lanzaban 2 naves que aterrizaban en Marte. Bueno, el aterrizador de la Mars 2 nunca se supo de él, se lanzó de cabeza contra aquella nube de polvo y nunca se supo de él. Y la Mars 3 fue un hito porque fue la primera nave que consiguió aterrizar en Marte, pero supimos de ella durante 20 segundos y nunca más. Es decir, de alguna forma Marte nos estaba mostrando su peor cara y nos estaba diciendo que eso no había sido fácil hasta entonces y no iba a ser fácil después. Esto es un poco el retrato de familia de las misiones que han ido a Marte. Dentro de poquito llegaremos a las 50 misiones que han ido a Marte con mejor o peor éxito, ¿no? Empezamos por la zona derecha del panel y están pues las famosas Mars soviéticas, las Mariner americanas, llegamos en un momento dado a las vikingas, a las Viking. Yo creo que los vikingos, si fueron los primeros que llegaron a las costas del Nuevo Mundo, pues estas fueron las primeras naves que aterrizaron de forma, digamos, segura sobre un nuevo planeta, sobre un nuevo mundo. Bueno, iríamos avanzando hacia los años 90, llegaríamos a misiones que todo el mundo conoce, el Pathfinder con ese pequeño robot Sojourner, los Mars Exploration Rovers, Spirit y Opportunity en 2003, una misión europea también, Mars Express, que ha dado muchísimos resultados científicos, y terminamos llegando a Curiosity, el gran rover que hay ahora mismo en Marte, y la misión ExoMars de la ESA lanzada en 2016. Pero si yo empiezo a pintar cruces rojas sobre las misiones que han fracasado en esta aventura marciana, lo que vemos es que se nos empieza a llenar la pantalla de cruces rojas. Si marco una rayita naranja sobre aquellas que tuvieron un medio éxito, pues llenamos unas poquitas posiciones más. Y ya si marco en verde las que han funcionado, pues bueno, se nos marcan el resto. En total es más del 55% de las misiones las que han fracasado. Es decir, realmente es problemático y es complejo. Y alguno puede pensar, bueno, pero las X están sobre todo en el lado derecho de la pantalla, ¿no? Eso es cosa del pasado, ahora ya es todo muy fácil. Pues no.
Y vamos a ver que no. Vamos a echar un ojo a las 3 últimas misiones, una rusa, una americana y una europea, que son las 3 últimas, la última de cada gran agencia. Esta es la última misión rusa, Phobos Grunt, una misión enormemente ambiciosa. Eso que ven, bueno, los logos que pongo allí son de la Agencia Espacial Rusa y otras entidades rusas. Es una misión que iba a Marte y dejaba orbitando en Marte un satélite chino. Este es el logo de la Agencia Espacial China, el de en medio. Y además lanzaba un penetrador, que es un tipo de lander que luego veremos, que hacíamos entre Rusia, Finlandia y España. Vemos aquí los logos de un instituto finlandés y del INTA. Bueno, y algunos dirán, pues sí, efectivamente una misión ambiciosa, ¿no? Un orbitador y un lander. No, no, si esto no había empezado todavía. Es decir, dejaba el orbitador, tiraba el lander y seguía camino a Phobos. Ah, muy bien, pues además llegaba a Phobos. No, espera, espera. Desplegaba un orbitador en torno a Phobos y estaba unos meses estudiando Phobos. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues además lanzaba una cápsula sobre Phobos. La cápsula desplegaba un taladro, hacía un agujero en el suelo, cogía unas muestras, las metía en otra capsulita de retorno y la lanzaba de vuelta a la Tierra. Bueno, pues dentro de toda esa cantidad de cosas que esta misión iba a hacer, ¿dónde estuvo el fracaso? Aquí, en el lanzamiento. ¿Vale? Entonces nos quedamos sin disfrutar de lo que podía haber sido una grandísima misión. No llegó a salir de la órbita terrestre. Echamos un ojo a la misión americana, 2016, InSight, una misión que iba a desplegar un sismómetro. La colaboración internacional, por cierto, en el tema espacial es absolutamente imprescindible. Por eso me he empeñado aquí en poner los logos. Esto es la NASA, el JPL, el Jet Propulsion Laboratory en California, y lo demás son entidades europeas. Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, DLR alemán, una institución suiza, y había una estación meteorológica que hacía el Centro de Astrobiología, que como ha dicho Héctor es CSI Quinta, junto con varias industrias españolas. Bueno, el instrumento principal era un instrumento francés que era un sismómetro de muy alta sensibilidad. Esta nave explotó, le pasó algo, no, la nave está intacta. El único problema es que está intacta en la Tierra, porque se detectó un fallo importante en ese instrumento que hacía desaconsejable por completo mandar la nave para Marte y está a la espera de ser mandada con un poco de suerte este año. Y pasamos a la última, misión europea, ExoMars, el gran programa de investigación de Marte europeo, que tiene 2 misiones, ExoMars 16 y ExoMars 2020. ExoMars 16, un gran orbitador que está funcionando muy bien, ahora mismo en torno a Marte, pero el detalle es que tenía además una cápsula de aterrizaje, un lander. No me voy a entretener porque luego hablaremos específicamente de él. Este lander llegó a Marte, llegó a la superficie, pero a unos 200 km/h más de lo esperado y bueno, se pegó una buena castaña, dejó un cráter como Dios manda. Bien, antes de seguir, no me quiero anticipar, vamos a volver un poquito atrás y vamos a ver la importancia de la exploración robótica de Marte. ¿Cómo cambió nuestra visión de Marte? ¿Qué pasaba antes de la exploración robótica? Bueno, Marte se iba observando desde siempre, pero quizás nos podemos fijar pues, cuando empiezan a existir los telescopios. Y Galileo enfoca a principios del siglo XVII el primer telescopio sobre Marte. Damos un salto grande de más de siglo y medio y vamos al científico italiano Giovanni Schiaparelli. Los que hayan visitado ya la exposición habrán visto la relevancia de este nombre, porque él observó unas estructuras en Marte que asemejó a canales y les dio el nombre en italiano de canali. Canali se tradujo como channels al inglés, pero con la particularidad de que cuando uno piensa en channels en inglés está pensando más en estructuras construidas por alguien y no unas estructuras naturales, que era a lo que se refería Giovanni Schiaparelli. Como resultado de eso se empezó a generar en la mentalidad del público la idea de que había unos canales que alguien habría construido, hasta el punto de que en el siglo XIX otro astrónomo y millonario americano que se construyó un pedazo de observatorio en Flagstaff, en Arizona, para observar Marte, llegó a la conclusión de que efectivamente, con total y absoluta seguridad, lo que había en Marte era una civilización mucho más avanzada que nosotros, que estaba construyendo canales para llevar agua desde los polos hasta el Ecuador, que era seco y que se morían de sed. Se dispara entonces el interés de los autores de ciencia ficción en Marte y empiezan a salir novelas de todo tipo, siempre con una civilización marciana, con marcianos buenos y casi todos malos. Y eso es lo que existe, esa creencia generalizada de que hay vida en Marte, ¿no? Hasta el punto de que suceden episodios curiosos, como la famosa retransmisión que hizo Orson Welles de La Guerra de los Mundos, la novela de H.G. Wells, en 1938, y no sé si intencionadamente o no, se le olvidó avisar el pequeño detalle de que eso era una recreación de una novela de ficción. Y claro, como en la mentalidad del público existía la idea de que había una civilización marciana, creyeron que de verdad nos estaban invadiendo los marcianos. Y la gente entró en pánico, la gente se echó en masa a las calles, cundió el pánico, y bueno, pues se liaron multitudes enormes de gente asustada que salía a la calle sin saber muy bien qué hacer porque nos estaban invadiendo los extraterrestres. Hasta el punto de que Orson Welles tuvo que salir a dar explicaciones públicas y a pedir disculpas públicas. Bien, todo esto era así, creíamos en los marcianos, hasta que en 1965 llega la primera nave que de verdad nos manda fotos de otro planeta. Mariner 4, misión americana. Vamos a ver un pequeño vídeo de ella.
La Mariner hacía lo que llamamos un flyby, es decir, no se quedaba orbitando en torno a Marte, sino que hacía una pasada cerca de Marte. Y en esa pasada desplegaba sus cámaras y tomaba unas imágenes de la superficie del planeta. Bien, como digo, esa idea que existía de que allí había una civilización marciana estaba entre el público general, pero había también entre el mundo científico ese convencimiento de que había vida en Marte. Quizás ya no tanto hablando de una civilización de marcianos que podían venir a invadirnos, pero desde luego había vida en Marte. Y entrevistas a ingenieros y científicos de la época pues, te hablan de eso, ¿no? De cómo esperaban encontrar algo, vida en Marte de alguna manera, ¿no? Bueno, la Mariner desplegó sus cámaras a unos 16.000 kilómetros de altura, empezaron a llegar las fotos, pudo tirar 20 fotos y parte de la 21ª. Las fotos tardaban semanas en llegar. Ayer José Manuel Grandela nos mostró muy bien cómo llegaban estas fotos, fue interesantísimo, la verdad. Bien, el caso es que empezaron a observar las fotos y encontraron vida, no encontraron ni vida ni encontraron nada. En las fotos no se veía absolutamente nada, ni mares, ni lagos, ni bosques, ni marcianitos, ni carreteras, ni puentes, ni canales, ni nada de nada. Hasta la foto 12ª. En la 12ª foto lo que observaron fue cráteres, muchos cráteres de impactos de meteoritos. Y alguno puede decir, pues anda, que semejante viaje para ver cráteres tiene tela. Bien, los cráteres tienen una importancia científica brutal. Si en la Tierra impacta un meteorito y vamos a ver el cráter que ha dejado un tiempo después, un tiempo largo, pero un tiempo después, no veremos nada, porque tenemos movimientos sísmicos, terremotos, volcanes, lluvia, nieve, granizo, viento, seres vivos, de todo que están modificando permanentemente la superficie del planeta. El hecho de ver cráteres ahí significa que todo eso no existe. Y eso, teniendo la parte mala de que nos olvidamos ya de los marcianos, tiene la parte buena de que lo que estamos viendo y es accesible para nosotros y somos capaces de llegar a Marte es algo que nadie ha tocado en miles de millones de años. Es decir, podemos ver la historia de Marte. Podemos ir ahí y realmente estudiar la historia, cómo era Marte hace 4.000 millones de años. Científicamente el interés es brutal. Y esto supone un antes y después. Pasamos de ese mundo, digamos, romántico de querer creer que existen los marcianos a un mundo ya científico riguroso y empezamos a estudiar de esa manera Marte. ¿En qué cosas nos fijamos fundamentalmente? En el agua, como todo el mundo sabe. La concepción que tenemos de la vida es la que nos ha dado la vida que conocemos, y solo conocemos la vida en la Tierra, y la vida en la Tierra se basa en el agua. Entonces buscamos el agua. Agua en estado líquido, porque en estado sólido ya sabemos que la hay. Metano. El metano está de moda. El metano se genera, nuevamente, lo que conocemos del metano es lo que pasa en la Tierra, y lo que conocemos en la Tierra es que se genera por distintos fenómenos geotermales, vulcanismo activo que no hemos detectado en Marte, o vida. La vida, los seres vivos, generan metano. Y en última instancia, por lo tanto, pues claro, lo que estamos buscando es la vida, ¿no? Bueno, pues comencemos con estos objetivos nuestro viaje. Lo primero que vamos a hacer es llegar de la Tierra a Marte. Vamos a ver un vídeo de uno de los diversos, iba a decir 1000, algunas decenas de orbitadores que han llegado a Marte, Mars Global Surveyor de la NASA. Lanzamos un cohete, tenemos que despegar y salir de la gravedad terrestre que nos atrae, lo cual requiere un empujón muy fuerte, digamos, un incremento de velocidad muy grande para salir de la atracción de la gravedad terrestre. Durante el camino hay que hacer ciertas correcciones para llegar hasta donde está Marte. Llegamos a Marte y lo primero que tenemos que hacer es frenar. Se activa un retrocohete para frenar y no pasarnos de largo, porque si no nos pasaríamos de largo. Frenamos un poco y dejamos que Marte nos atrape. Entonces Marte nos atrapa con su gravedad y lo que entramos es en una órbita muy elíptica, una órbita que se acerca mucho a Marte cuando se acerca, pero se aleja mucho de Marte cuando se aleja. Podríamos seguir activando un retrocohete cada vez que pasamos por Marte y frenando, eso consume combustible. Otra alternativa es utilizar el efecto que se llama de aerofreno, en el que nos acercamos a las capas altas de la atmósfera de Marte y por rozamiento de las estructuras de la nave con esas capas altas, porque si fueran las bajas nos quemaríamos, vamos frenando cada vez más. Y se va produciendo lo que se conoce como la circularización de la órbita. La vamos haciendo cada vez más circular y nos quedamos girando en torno al planeta, que es lo que pretendíamos. En ese viaje, como digo, hace falta vencer primero la gravedad terrestre y luego dar una serie de empujones que muestran este gráfico. Esto que ven aquí es el empujón que haría falta, este 9,7, el empujón que haría falta para pasar de la Tierra hasta una órbita baja. Después, Marte está aquí, necesitaríamos otro empujón, aquí pone de 3,6 para pasar a otro tipo de órbita, otro empujón para llegar a Marte. Bien, lo de menos es el diagrama en sí. ¿Estos números qué son? Estos números son esos incrementos de velocidad que necesitamos y están medidos en kilómetros por segundo. Es decir, si lo multiplican por los segundos que tiene una hora, estamos hablando de 35.000 kilómetros por hora. Los radares de la M30 locos, evidentemente. Es decir, hace falta una energía muy grande para poder hacer todo este viaje. Muy bien, hemos llegado a Marte. Vamos a una misión ambiciosa. Queremos además aterrizar en Marte.
es lo que se llama el entrada, descenso y aterrizaje, Entry, Descent and Landing en inglés, y de ahí las siglas EDL. ¿Cómo lo hacemos? Bien, hemos salido de la Tierra, han pasado unos 7 meses, que es lo que nos cuesta llegar a Marte, y efectivamente nos aproximamos al planeta. Lanzamos la cápsula y, como ven, está metida dentro de una especie de cascarón. Es un cascarón que tiene 2 partes. La delantera, que va enfrentándose a la atmósfera de Marte y que nos protege del calor que se va a generar, como ven aquí, en la fricción a altísima velocidad que llegamos, más de 20.000 km/h, contra el aire de la atmósfera de Marte. En un momento dado hemos disminuido la velocidad suficientemente y podemos desplegar un paracaídas sin riesgo de que el paracaídas se rasgue y se parta. Un tiempo más tarde se suelta ese escudo térmico que nos ha estado protegiendo y queda ya a la vista la nave que va dentro. Y aquí dirán, hombre, aquí no está a la vista precisamente, está envuelta en algo, no se sabe muy bien qué. Aquí es como aterrizaron los Spirit y Opportunity en 2003. Y lo que estamos viendo son unos airbags que se emplearon y que todavía están plegados. Ahora unas bombas de gas van a inflar esos airbags y la nave está metida allí dentro de los airbags. Se activan unos retrocohetes para dar un frenado final unos metros antes de llegar al suelo y se sueltan los airbags. Se suelta la nave dentro de estos airbags, que empieza a dar unos botes monumentales. La gravedad de Marte es 1/3 de la terrestre, o sea que si yo hago así, pues me acercaría bastante al techo, ¿no? Entonces esto empieza a dar unos botes tremendos. Cuando ya se detecta que se ha parado, se desinflan los airbags y se empieza a desplegar la nave, que luego la veremos, y bueno, pues el rover despliega sus paneles solares, antenas y demás para poder comunicar con la Tierra. Hay que progresar, hay que avanzar. Si nos quedamos en este método de aterrizaje estaremos muy limitados en masa, fundamentalmente, en el peso que podemos llevar a Marte, porque los airbags pues, tienen sus limitaciones. En 2013, para la nave que ahora mismo, el Curiosity, el rover que ahora mismo está, NASA inventó esto que llamó la grúa del cielo, esta estructura que ven aquí, dotada de retrocohetes, de la cual cuelga el rover directamente. Nos ahorramos los airbags. El inicio de la misión es exactamente igual, vamos dentro de esta especie de caparazón, con una parte que nos protege, luego veremos en qué consiste, de rozamiento de la fricción con la atmósfera terrestre. En un momento dado nos deshacemos de ella cuando ya nos viene sobrando. Esos flashes que ven ahí son pequeñas actuaciones de pequeños propulsores para ir compensando, corrigiendo la actitud de la nave cuando va, los giros de la nave cuando va bajando. Desplegamos un paracaídas. En esta misión se desplegó ya a velocidades supersónicas, a velocidades mayores que la del sonido. Esto es importante porque nos permite desplegarlo cuanto antes mejor. Nos permite desplegarlo antes y estamos más tiempo frenando, haciendo su función el paracaídas. Aquí ya se ve el rover colgando. Se va a soltar esta estructura, que es el Sky Crane, la grúa del cielo que la llaman, que es la que lleva los retrocohetes y de la cual cuelga el rover. Se suelta ahora con unas cuerdas, digamos, se aproxima a la superficie, empieza a soltar el rover, colgando. ¿Por qué colgando? Pues por no estar muy cerca a la superficie esos retrocohetes cuando el rover toque el suelo, porque esos retrocohetes, si los acercas mucho a la superficie, levantan polvo, piedras y pueden golpear al propio rover. De hecho, tuvimos la mala suerte de que un sensor español que iba en esta, bueno, que va y que está funcionando en esta misión, y que estaba duplicado, 2 sensores de viento, uno de ellos recibió el impacto de una piedra y se dañó. Es decir, que estas cosas suceden. Bueno, ya despliega su cámara, sus antenas, etcétera, no sus paneles, porque luego veremos que esta misión no tiene paneles solares. Seguimos avanzando. La siguiente misión, 2020, se va a lanzar un rover igualito que este, con distinta instrumentación, pero el rover básicamente es igual. Se mejora todavía un poquito más la técnica. ¿En qué sentido se mejora en este caso? Bueno, mientras va bajando, va a haber una cámara que va a tomar imágenes del suelo y un computador que en tiempo real, porque si pretendiéramos procesar esas imágenes en tierra, tardan 10 minutos en llegar a la Tierra por la distancia. Entonces, para cuando nos pusiéramos a procesarla, la nave ya se habría estrellado contra el suelo. En tiempo real, un computador procesa esas imágenes y las compara con unos mapas que están precargados de la zona, de una zona amplia, que es de kilómetros, donde se sabe que más o menos va a aterrizar. Entonces, identifican qué zona realmente está aterrizando y hay zonas marcadas como peligrosas. Si ve que va a caer sobre una de esas, actúa unos propulsores para moverse a otra zona más segura. ¿Es el único concepto o la única forma? No, hay otras. Vamos a ver una, de una misión trilateral en la que España también está involucrada, Rusia, Finlandia y España. Esto es una nave que se llama Penetrador, ahora vemos por qué, es como una especie de misil que se clava en el suelo, y primero va dentro de esa especie de cosa que va plegada y que en un momento dado se infla y vemos que lo que es el mismo sistema de protección térmica que hemos visto hasta ahora, solo que plegable e inflable en vez de rígido, para que abulte menos y quepan muchas de estas naves en un mismo lanzador. En un momento dado se despliega una segunda estructura inflable, es esa, que como ven es una especie de paracaídas invertido, no es un paracaídas, es un estabilizador. Eso es un misil, como han podido ver, que va bajando y se trata simplemente de que tenga algo que le dé estabilidad por si acaso se empieza a inclinar durante la bajada. Y ya está, punto, no hay nada más, es así de simple.
se pega el tortazo a 200 km/h, claro, por lo simple que es. Y por eso lo llamamos penetrador, porque se clava en el suelo de Marte y penetra un buen trozo sobre el suelo de Marte. Despliega, en este caso, una estación meteorológica. Claro, ¿cómo hacemos cosas que soporten esos 200 km/h de impacto directo contra unas rocas, contra el suelo de Marte? En el espacio todo se testea. Esta es una máxima del espacio. No se lanza nada al espacio que no se haya testeado 18 veces hasta que todo va bien. Se testea, por supuesto, lo que es en sí misma la estructura del penetrador y testeamos todos los instrumentos que van dentro. En esta misión la mitad de los instrumentos son finlandeses, la mitad son españoles. Y cuando nos pusimos a desarrollarlos, nos dimos cuenta que no había una sola institución en toda Europa capaz de, una sola instalación, perdón, en toda Europa capaz de generar el choque que vamos a sufrir al llegar a Marte. Y tuvimos que inventarnos algo. Nos inventamos una cosa que, bueno, suele ya despertar curiosidad en la gente, que hicimos un arreglo con un cañón que llamamos cañón lanzapollos. Le llamamos cañón lanzapollos porque lanza ocas, que no son pollos, son más grandes. ¿Para qué? Alguno se preguntará, ¿para qué lanzamos ocas o contra qué lanzamos ocas? Pues cuando un avión despega o aterriza, tiene una probabilidad de encontrarse con una bandada de pájaros. Entonces, eso también hay que testearlo, que las estructuras del avión sean capaces de resistir el impacto de los pájaros. Lo que hacemos es lanzar pájaros contra las estructuras del avión. En este caso lo modificamos y lanzamos nuestros instrumentos contra chapas de acero para ver cómo resistían, simulando los perfiles de choque que se iban a ver en Marte. Ha habido muchas iniciativas históricas, una docena exactamente de iniciativas históricamente de hacer misiones de tipo penetrador, pero han fracasado todas. Muchas de ellas simplemente se pararon en algún momento y dos se llegaron a lanzar a Marte. Una primera en el año 96, rusa, con dos penetradores muy grandes, de más de 100 kilos y casi 2 metros de longitud. Fracasó, falló el lanzador y esto acabó cayendo en Sudamérica, sin causar daños, afortunadamente. Y otra segunda misión, 3 años más tarde, de la NASA, junto con la Polar Lander, que fue una misión también fracasada, lanzó estas dos sondas mucho más pequeñitas, de poco más de 2 kilos y un palmo y medio, que nunca más se supo de ellas. Es decir, las misiones que ha habido de este estilo han fracasado todas, la única que queda en marcha es esta misión trilateral entre Rusia, Finlandia y España, que quizás algún día consigamos lanzar a Marte. Bueno, ¿cuáles son las tecnologías principales que nos han permitido hacer estos amartizajes? Bueno, ese cascarón que veíamos antes, y que en inglés se suele llamar aeroshell, tiene un montón de cosas dentro. Obviamente la propia nave que queremos aterrizar y aquellas cosas que nos ayudan a aterrizarla. Tiene, por supuesto, un computador que va procesando en tiempo real todo lo que está sucediendo y guiando las actuaciones de las cosas que hay que hacer mientras uno desciende. Tiene baterías, porque aunque hemos visto que el robot puede llegar y desplegar, por ejemplo, unos paneles solares, mientras esto está ahí encerrado, obviamente no llega la luz del sol, tenemos que tener unas baterías. Lleva dentro, pues, para caídas, airbags, lo que sea que utilicemos para el descenso. Lleva unos sensores que nos permiten saber cuál es la orientación y los giros que está haciendo nuestra nave durante la caída. Lleva esos retrocohetes que hemos visto que se encendían y lleva un altímetro, un radar, que nos dice a qué distancia del suelo estamos. Y en función de esa distancia y de esos otros sensores somos capaces de saber cuándo hay que soltar el paracaídas o cuándo hay que soltar el escudo de protección o cuándo soltar las cuerdas, en fin, lo que corresponda. La parte frontal, la que se enfrenta a la atmósfera, la de abajo, en la figura de arriba, es ese escudo térmico del que hablaba. Y esto es un material que se llama material ablativo, que lo que hace es que directamente pasa a estado gaseoso, se sublima, y crea una capa gaseosa en torno al cascarón, que coge el calor y digamos que lo evacúa. Y mucha gente a veces pregunta, ¿he leído en algún sitio que esto está hecho con corcho? Pues sí, está hecho con corcho. En distintas resinas se embebe polvo de corcho y es muy bueno para este propósito y soportan temperaturas de miles de grados. Por lo demás, el diseño de este cascarón poco ha cambiado o nada ha cambiado, salvo las dimensiones en función de la misión que se lanza y de su masa, desde las Viking. Cuando algo funciona, y esta es una segunda máxima al espacio, pues los experimentos con gaseosa. Si algo funciona, lo mantenemos todo lo que podamos. Somos muy conservadores en el mundo espacial. Pero como decía, todo se testea. Esto es un vídeo de un ensayo de esa misión rusa tan bonita que contaba que iba a hacer 1000 cosas y no hizo ninguna de ellas. Pues la capsulita final que tenía que retornar a la Tierra es esta. Y se ensaya en un tubo de plasma que genera un gas a altísima temperatura, 1000, 2000, 3000 grados, y directamente lo enfoca contra la cápsula. Y pueden ver ahí cómo efectivamente se crea una especie de película alrededor de la cápsula que lleva el calor hacia atrás. Como detalle casi morboso, pues muchos recordarán la última catástrofe que hubo del Endeavour, el shuttle americano que explotó a su regreso de su misión, aterrizando ya en la Tierra, y por supuesto falleció toda la tripulación. El origen del fallo estuvo en una de esas losetas que forman parte del escudo térmico que recubre toda la panza, bueno, y todo el transbordador.
lo peor de todo es que ya lo habían detectado estando en órbita, que había unos daños en parte de esas losetas y que tenían muy altas probabilidades de morir a la vuelta a la Tierra, como efectivamente fue. Fallaron unas de esas losetas, entró el calor por ahí, terminó propagándose a toda la nave. Paracaídas. El paracaídas es clave. Los materiales que se usan en los paracaídas ahora ya hoy en día son conocidos por todos. Nylon, Kevlar, un material que se usa, por ejemplo, en chalecos antibalas. El problema fundamental de los paracaídas es la densidad de Marte. Marte tiene una densidad que es entre 100 y 250 veces menor que la de la Tierra. Claro, para desplegar el paracaídas es como cuando uno hace así con una sábana. Necesitas que roce contra el aire, ¿no?, para poder abrirse. Entonces hay que testearlos muchísimo. Por lo demás, el diseño nuevamente no ha cambiado desde las Viking. Se dio con un diseño como formado por una banda y después lo que sería un paracaídas típico, y esto no ha cambiado desde las Viking, pero se tienen que ensayar cada vez para cada nueva misión. Esto es un ensayo en un túnel de viento del paracaídas de la misión europea ExoMars. Esto es un ensayo también en un túnel de viento de ese estabilizador, que no es un paracaídas, pero es un estabilizador de la misión MEDNET, del penetrador que les he mostrado. Y esto es un ensayo, digamos, en condiciones reales. Los túneles de viento están muy bien, pero bueno, siempre te quedas con la cosa de ¿y no puedo hacer un ensayo más realista? ¿Se puede? Bueno, acabo de decir que la densidad de la atmósfera terrestre no tiene nada que ver con la marciana, efectivamente, a la altura del suelo. Lo que podemos hacer es lanzar un cohete que se lanza hasta alturas estratosféricas. La estratosfera es una de las capas de la atmósfera que termina aproximadamente en 50 kilómetros. Y a esas alturas empezamos a tener densidades muy parecidas, bueno, o de hecho iguales a la marciana. Entonces lo que se hace es lanzar un cohete, sale prácticamente al espacio, como pueden ver, empezamos a ver ahí la línea entre el azul y el negro, entre la atmósfera y el espacio. Se suele considerar que el espacio empieza en torno a los 100 kilómetros, pero obviamente a 50 ya vemos este efecto. Esa es la segunda etapa del cohete que lo ha subido hasta ahí, que se ha desechado cuando ha hecho su función, y ahora lo que vamos a ver son unas cámaras que están mirando al despliegue del paracaídas. Esto es en tiempo real y ahora lo vamos a ver en cámara lenta, con unas cámaras de altísima velocidad, de 1000 imágenes por segundo, aunque lo vamos a ver en 30 imágenes por segundo, si no teníamos que estar aquí hasta mañana, pero es lo que se utiliza para ver los detalles de cómo es ese despliegue. El despliegue aquí se produjo a 1.8 veces la velocidad del sonido, que como les decía antes es velocidad supersónica, que es la que se empleó ya en Curiosity y la que se va a emplear nuevamente en Mars 2020. Y bueno, pues queda un vídeo muy bonito donde se puede ver absolutamente todo, las tensiones que se van generando en las cuerdas, de los giros que va dando, y ahora cuando se empiece a desplegar lo que es la lona del paracaídas, pues se puede observar bien si se despliega de una manera uniforme, por todos lados igual, por unos lados antes, por otros después, y eso permite, bueno, hacer pequeños cambios en el diseño o en las cargas que está sufriendo cada parte del paracaídas. La imagen final, la verdad, es muy bonita. Bien, con toda esta tecnología, alguno dirá, bueno, pues entonces, muy bien, vamos a donde queremos en Marte. No, nada más lejos de la realidad, no vamos a donde queremos, vamos a donde podemos y gracias, cruzando los dedos. Esto es un mapa de alturas de Marte. Tenemos aquí latitud y longitud, y los colores rojos son grandes alturas, montañas. Los colores azules son zonas bajas. Como pueden ver, con la honrosa excepción de Mars 3, que está aquí en la esquina de abajo a la izquierda, que es esa famosa nave rusa que solo transmitió 20 segundos en el 71, las demás han aterrizado todas en zonas azules y verdes, y alguna arriesgando ya acercándose a un amarillo, pero siempre en zonas bajas. ¿Por qué? Porque necesitamos atravesar mucha atmósfera para que el paracaídas haga su función. Si pretendemos aterrizar en ese monte a 20 kilómetros de altura, pues son 20 kilómetros menos que tenemos para que el paracaídas frene. Y por supuesto hay que elegir dónde vamos. Los científicos siempre quieren ir a los lugares más recónditos y donde más ciencia pueden hacer, y los ingenieros siempre queremos ir a donde sea arena blandita y no haya riesgos de nada. Eso suele ser una batalla, no la gana nadie si llega a algún compromiso. Esto es una imagen curiosa porque la Viking, aquel aterrizador de los años 70, tenía una capacidad de librar obstáculos de hasta 20 centímetros. Tenía unas patas que lo levantaban a esa altura. Cayó a solo 8 metros de una roca que medía 2 por 1 metro. Se imaginen que cae con una pata para allá, pues fin de la misión. Los airbags, no me voy a detener en los airbags, todo el mundo ya sabe lo que son los airbags porque los tenemos en nuestros coches y los conocemos perfectamente. Decía que están ya un poco en desuso, entre otras cosas, no solo por el tema de la masa que podemos aterrizar con ellos, sino también hay que ir avanzando hacia misiones tripuladas. ¿Imaginan aterrizar una misión tripulada usando esos airbags y dando esos botes que hemos visto en el vídeo? Pues yo no sé si vomitando o con el cuello roto directamente es como llegaría la tripulación, ¿no? Y luego tiene un riesgo, que es que te atacan los airbags. Yo no sé si a estos señores les pagaban un plus de peligrosidad, ¿no? Bueno, están descartados, los airbags están descartados ya para el futuro. Vamos a detenernos un momento sobre la última experiencia de entrada, descenso y aterrizaje que ha habido en Marte, que es la de la misión europea ExoMars 2016. Como decía, llevaba un lander, que es como se llama en inglés, un aterrizador, si quieren,
llamado Schiaparelli, en honor a aquel científico italiano de que hablábamos. Y bueno, pues la secuencia es un poco la misma que ya hemos visto en los vídeos. Entramos a la atmósfera a 20.000 km/h, está el escudo térmico, se despliega un paracaídas y en un momento dado ya nos libramos también del paracaídas, actúan unos retrocohetes en esta tercera figura antes del final, que debían llevarnos hasta una altura de unos 2 metros del suelo y entonces apagarse y ya caíamos a plomo. Podemos ver aquí un poco detalle de cómo es ese lander. Perdón. Se ha desplegado ya el escudo térmico y estos 4 círculos que vemos en la panza son las antenas del radar de altimetría, el que nos está diciendo a qué altura estamos del suelo. Esos conjuntos también de 3 en 3 cosas que vemos en los laterales ahora se han encendido los thrusters, los propulsores, los retropropulsores que nos van a dar el frenado. Y ahora desde arriba es una vista muy bonita. Esos tanques rojos son tanques redondos, son tanques de combustible. Esto que vemos aquí es la antena de comunicaciones. Y estas cosas que se ven por aquí es la estación meteorológica, que era la carga útil principal que llevaba el lander, que hacíamos entre un consorcio pues, de italianos, españoles, franceses, ingleses, como los chistes. Esto al final es un consorcio internacional tremendo, ¿no? Se suelta en un momento dado a 2 metros de altura. ¿Y por qué no se parte al soltarse a 2 metros de altura, todavía con cierta velocidad? Pues porque en la base del aterrizador había un material deformable que absorbía ese impacto. Esto es un test, nuevamente, insisto, todo se testea, de la deformación de ese material deformable. Bueno, ¿hasta dónde fue bien esto o dónde falló? Pues fue bien casi todo hasta un minutito antes de aterrizar. Y lo que sabemos ahora es que el fallo estuvo en uno de los instrumentos que va midiendo esa orientación, esos giros de la nave durante la caída, lo que se llama una unidad de medida inercial. Se saturó, lo cual quiere decir que en un momento dado sufrió unas aceleraciones mayores de las que ella era capaz de medir. Probablemente por una racha de viento, por algún efecto del paracaídas, eso es lo que nunca sabremos. Pero eso sucedió. Sucedió durante un tiempo tan corto como 0,8 segundos. Pero claro, las velocidades que te mueves, eso es mucho. Y entonces perdimos completamente el conocimiento de cómo estábamos. Y en un momento dado llegaron como informaciones, digamos, contradictorias. El radar decía que estábamos a 2 kilómetros de altura, pero la información de orientación nos decía que eran menos 2 kilómetros de altura. Es decir, que estábamos bajo el suelo. El ordenador no supo cómo interpretarlo, interpretó que habíamos aterrizado, lo cual es un fallo tremendo. ¿Y qué hizo? Apagar los retrocohetes. No estábamos a 2 metros del suelo, ni estábamos efectivamente a 2 kilómetros, como decía el altímetro, y fueron 2 kilómetros de caída libre. Esto dejó un cráter preciosísimo y, bueno, como dato curioso, pues la estación meteorológica no estaba previsto que se encendiese hasta que no estuviésemos ya a salvo en el suelo, por supuesto. Como el lander pensó que ya estábamos en el suelo, nos encendió y estuvimos durante esos 40 segundos que duró la caída con la estación meteorológica midiendo, algo que no había sucedido nunca en la historia de Marte, es un hito que dura 40 segundos, y bueno, pues tenemos ahí una telemetría que vale para poco las cosas como son, pero lo importante de esto era que se aprendiese, que aprendiéramos de los errores, y de hecho esto la ESA siempre lo presentó y era cierto como un demostrador, como una prueba de tecnologías para el aterrizaje. Tiempo más tarde, en una de las cámaras de alta resolución de uno de los orbitadores de NASA, pues enfocó al punto de caída y vemos aquí en la izquierda una foto hecha antes y después de nuestra llegada. Ese punto negro es el cráter, que si lo estudiamos un poco más en detalle en la derecha, pues vemos que tiene 3 partes. La de arriba a la derecha es el escudo térmico, la huella que ha dejado, donde ha caído el escudo térmico que se despliega, que se suelta en un momento dado cuando ya ha hecho su función. Abajo a la izquierda los restos del paracaídas con la parte de atrás de esa carcasa, y un poco en el centro de la imagen el cráter grande, que es el aterrizador en sí mismo, que como además había apagado los retrocohetes muchísimo antes de hora, los tanques de combustible estaban llenos, entonces explosionó y por eso se ve como una mancha allí que se expande, ¿no? Supongamos que esto no sucede y que ha ido todo bien, ya estamos en la superficie. ¿Ahora qué hacemos? Pues queremos explorar. Hagamos el análogo con un explorador humano. Vamos a necesitar movernos por la superficie de Marte, vamos a necesitar tener una estructura que nos soporte, obviamente. Necesitamos unos actuadores, algo que nos permita tocar, hacer cosas. Necesitamos tener energía. Necesitamos poder decirle a la Tierra qué estamos viendo, qué está pasando. Y necesitamos sentidos para ver dónde estamos. Y, por supuesto, inteligencia que controle todo eso. Pues todo esto es lo que tiene una nave que aterrice. Si empezamos por la potencia, pues habitualmente se utilizan paneles solares, es una de las opciones, y volvemos al problema del polvo. Vuelvo a ese vídeo que puse al principio de todo, esa sucesión de imágenes. Aquí vemos cómo la atmósfera no solo se va oscureciendo, sino que además se nos deposita polvo sobre los paneles solares, evidentemente. Todo eso va haciendo que los paneles solares cada vez nos den menos energía, y eso hay que preverlo. Hay que sobredimensionar, por así decirlo, los paneles para que en el peor de los casos sigamos teniendo potencia suficiente, porque los eventos de polvo que se producen en la Tierra
en Marte, perdón, son infinitamente más grandes que los que hay en la Tierra. Esta pequeña imagen que hay aquí abajo a la derecha, pues ven ese tornado azul, serían los grandísimos tornados que salen en el telediario arrasando Alabama, serían esos, que como ven es nada comparable con un dust devil, que así se llaman, que suceda en Marte. Afortunadamente, de vez en cuando hay una buena noticia, y es que más o menos una vez al año marciano, que es 2 veces el terrestre, se producen lo que la NASA o el JPL han decidido llamar buenos vientos, que lo que hacen es que nos limpian. Aquí a la izquierda tiene una imagen de los paneles solares de uno de los, no sé si era el Spirit o el Opportunity, no recuerdo ahora mismo, capturados por su propia cámara, y como ven están llenos de polvo. Pasan esos vientos y a la derecha vemos que parece que ha pasado aquí el calvo de Mr. Proper, los ha dejado limpísimos y recuperamos un porcentaje elevado de la potencia que habíamos perdido. Si perdemos potencia, ¿qué puede pasar? Pues que perdamos la misión. Ahora sabemos que la famosa Beagle, la Beagle era una sonda muy pequeñita que se lanzaba junto con Mars Express, la nave europea que se lanzó en 2003, que está funcionando desde entonces muy bien, muy exitosa, pero lanzaba esta cápsula Beagle de la que nunca supimos nada. Y ahora sabemos qué pasó. Esa misma cámara de alta resolución de NASA ha conseguido, pese a lo pequeñito que era, localizarla. Y se ha visto, por la forma que ven ahí en la imagen gris, que solo consiguió desplegar 2 de los 4 pétalos, que así se llamaban, porque ya ven que era como una especie de flor que se abría, y esos pétalos se tenían que desplegar al llegar al suelo. 2 se desplegaron, otros 2 no. Nos quedamos con la mitad de potencia. Pues probablemente, casi con total seguridad, ese fue el problema. La potencia lítica la podemos conseguir de otra manera, con lo que se llama generador termoeléctrico de radioisótopos, que tiene un nombre muy rimbombante, pero es conceptualmente muy sencillo. Lo que tenemos es una fuente de radiación, un material radiactivo, que se está, digamos, desintegrando y está generando calor. Se calienta unas estructuras que por efecto termoeléctrico, efecto Seebeck, un efecto que se conoce desde hace 200 años, por eso digo que conceptualmente es todo bastante simple, generamos electricidad. Esto tiene un problema, es que esto pintado así es muy bonito, pero esa conversión de calor, digamos, a electricidad es muy ineficiente. De hecho, la mayoría del calor hay que disiparlo. Entonces, pues existe un RTG fabricado por NASA que pesa 42 kilos, es un buen mamotreto, y nos da más de 100 vatios, que es esto que ven en la parte de atrás del rover, esa caja negra. Esa caja negra son radiadores. Para todo el calor que sobra, que es el 95% del calor que se genera, simplemente echarlo al aire porque nos sobra. Por lo demás, pues claro, es una excelente idea porque funciona de noche, es insensible al polvo y el único defecto que tiene es que genera un tipo de radiación, neutrones concretamente, que para los que diseñamos instrumentos, electrónica, CCDs, cosas así, cámaras, pues se ven afectados y hay que tenerlo en consideración. Vamos a conducir sobre Marte. Tenemos nuestro rover y queremos moverlo sobre Marte. Alguno pensará, bueno, pues habrá alguien en California, que es donde se hace, con un joystick. No, evidentemente no, porque mandaríamos una señal, tardaría 10 minutos en llegar a Marte, el rover se empezaría a mover, tardaríamos 10 minutos en recibir su respuesta o la imagen de las cámaras, y para cuando se pegase con una roca no nos da tiempo de enterarnos. Lo que se hace es decirle, si el terreno es fácil, se le dice, anda 5 metros, después gira a la derecha, por ejemplo. Si el terreno es difícil, no le puedes decir eso, porque tú no estás viendo lo que sucede y sería todo muy lento. Tendríamos que ir de palmo en palmo, como quien dice. Se ha implementado un sistema autónomo que, en base a imagen en 3 dimensiones, como ahora veremos, le permite al rover, procesando esas imágenes, encontrar el camino hacia un objetivo que le pongamos. No le decimos, vete hasta la casa de campo, le decimos, vete de aquí hasta esa pantalla. Como mucho, anda 5 metros. Pero si esto está lleno de rocas, él solito es capaz de encontrar el camino y es mucho más eficiente que si le tengo que estar diciendo, anda hasta aquí, ahora giras, ahora andas hasta aquí y acaba pues tardando días, ¿no? en la cuestión. Estos son imágenes de test reales. Utiliza 2 pares de cámaras, las que se llaman cámaras de navegación, que están en el brazo ese de arriba, y las cámaras de riesgo, de peligro, que están aquí abajo mirando justo lo que tiene delante por si va a chocar, que le avise y no choque. Las procesa, saca imagen 3D, en base a la imagen 3D es capaz de medir distancias a los objetos y se hacen mapas, eso que veíamos algunas zonas en verde y otras en rojo, de zonas peligrosas o menos peligrosas. Este es un ejercicio donde se le pidió que fuese pues, de ese punto que han visto hasta aquí al frontal de la pantalla y él eligió esquivar estas pequeñas rocas que se ven aquí a la derecha, que eran pequeñitas, pero efectivamente acertadamente dijo, bueno, yo las esquivo por si acaso. Computación, decíamos que necesitamos también inteligencia. Muchas veces la gente piensa que la electrónica, los computadores que mandamos al espacio pues deben ser lo más de lo más avanzado. Hay tecnologías en las que el espacio efectivamente es lo más de lo más y hay otras, como la electrónica, en que es lo menos de lo menos. La electrónica espacial va como 10 años, 15 años por detrás de la electrónica comercial. Cualquiera de ustedes que sea aficionado o que simplemente conozca los datos del último ordenador que se haya comprado sabrá pues, que maneja procesadores que funcionan a gigahercios.
El más avanzado que se ha mandado a Marte son 200 MHz, unas 15 veces más lento de lo que cualquiera de nosotros pueda tener en casa. Pero si te vas años más atrás, la cosa era peor y llegamos a ser cientos de veces, algún millar de veces más lento que lo que todos tenemos en casa. Lo mismo si ves memorias. Para almacenar datos, por ejemplo, pues yo la última vez que me ha hecho falta comprarme el típico disco duro externo para llevar tus datos, lo compré de 2 terabytes, es decir, 2000 gigabytes. Y lo más grande que hay ahora mismo en Marte son 2 gigabytes, 1000 veces menos. Es decir, está todo muy limitado. ¿Esto por qué es? Porque cuando salimos de la protección del campo magnético terrestre al espacio, empiezan a incidir sobre la nave un montón de partículas, protones, neutrones, electrones, iones de distintos tipos, radiación, en definitiva, que hace daño a la electrónica. Entonces hay que diseñarla de una manera especial que hace que sea bastante más complejo y va, digamos, con años de retraso respecto a la electrónica comercial. Vamos a ver un momentito las velocidades de vértigo, como digo ahí, que alcanzan los rovers y escucharán, este vídeo sí que si lo pueden subir, escucharán que es curioso el crujir de las ruedas. Lo voy a poner un momentito. Pues ese crack, crack, crack que oyen son las láminas de las ruedas, aunque son láminas rígidas, pero pueden flexar un poco para que vayan adaptándose a la forma de una roca, si como en este caso están subiendo por encima de una roca, ¿no? Esta es la estructura del rover de la misión ExoMars 2020, testeándose en Inglaterra, que es donde el grupo Airbus lo está construyendo. Las velocidades que se alcanzan pues son velocidades del orden de 5 centímetros por segundo. O sea, como ven, es pasito tortuga, pero de verdad pasito tortuga. Hay que ir muy despacito y con mucho cuidado. Tenemos ahora que llamar a casa, tenemos que mandar los datos y recibir los comandos. Esto se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer con lo que se llaman enlaces directos a tierra, es decir, directamente el rover con una antena que apunta a la Tierra nos manda datos, pero claro, el rover pues tiene una potencia muy limitada y nos manda datos, por lo tanto, a muy baja velocidad para que seamos capaces de recibirlos adecuadamente en la Tierra. Lo más adecuado para tener un enlace de una velocidad un poco más decente es que él mande los datos a un orbitador, y el orbitador, que es una nave grande, como unos paneles solares, por lo tanto con mucha potencia, amplifica la señal, digamos, y nos la manda a la Tierra. Y entonces recibimos una señal mucho más fuerte y podemos trabajar a mucha mayor velocidad. Aquí hay un aspecto importante, y es la colaboración entre agencias. Miren, ven ahí el Curiosity en Marte, y ese MEX que pone por la derecha, que ahora desaparecerá detrás del planeta y volverá a aparecer por aquí, es Mars Express, que es la nave europea que está allí desde 2003. Las otras dos naves que aparecen, MRO y ODI, que es Odyssey, son dos naves americanas. Ese gráfico que representaba las órbitas de esas naves y la posición del rover en Marte. Visto desde la posición del rover, esto significaría que hay momentos donde va a aparecer en el cielo una de esas naves. Entonces la tiene en su campo de visión y le transmite los datos. Y luego ya ese orbitador nos los transmite a Tierra. Es importante que se ha hecho un trabajo muy serio de estandarización de las formas de comunicación que tenemos. Y eso es lo que permite que una nave europea, en este caso, esté dando servicio a un rover americano. O podría ser rusa. Las tres agencias trabajan con las mismas formas y con los mismos protocolos. Las comunicaciones es algo fundamental y está muy lo que llamamos redundado, es decir, multiplicado. No tenemos un único canal de comunicación, tenemos varios, no tenemos una única antena o un único tipo de antena, tenemos varios, como digo, por antenas no será, ¿no? Aquí tenemos los MER, los Spirit Opportunity, con distintas antenas, el Curiosity, pues vemos ahí una antena de UHF, una antena de alta ganancia, una antena de baja ganancia, todos los temas de radiocomunicaciones están multiplicados para garantizar que nada falle y que sepamos qué está pasando. Igualmente en tierra, ayer José Manuel Grandela explicó la red de estaciones que se llaman de espacio profundo que hay desplegadas por el mundo. Fundamentalmente, cada gran agencia, NASA y ESA en este caso, tienen 3 estaciones con 3 antenas tremendas. Esos que pongo ahí 70 metros es el diámetro de estas antenas de tipo parábola. En 70 metros, como él decía ayer, cabe dentro el coso de la Plaza de Toros de las Ventas, es decir, es un pedazo de antena. La NASA tiene en California, en Madrid y en Australia, y la ESA tiene en Argentina, en Madrid también y en Australia. Es decir, 3 estaciones muy separadas geográficamente para que conforme la Tierra va rotando, nos aseguremos de que siempre hay una que está mirando a donde queremos mirar, porque hay que darle servicio a estas naves 24 horas al día. Y como curiosidad, obviamente no se queden ciegos mirando los numeritos, pero simplemente como curiosidad, cuando a veces nos quejamos de lo lento que nos va Internet en casa, y estamos hablando de megabits por segundo, 20 megabits, o ahora ya con la fibra pues más, fíjense que en el espacio hemos llegado a utilizar comunicaciones, las Venera soviéticas fueron las primeras naves que fueron a Venus, de 1
bits por segundo. Ayer José Manuel explicaba que esas primeras fotos de las Mariner se recibieron a 8,3, creo recordar, bits por segundo. Bits por segundo, no megabits por segundo. Pero es que incluso en el mejor caso, lo más avanzado que tenemos, estamos hablando de kilobits, decenas, algún centenar de kilobits por segundo. Esto es a pedales. Hay también alguna cosa curiosa. ¿Qué sucede cuando el Sol tiene la mala costumbre de vez en cuando ponerse entre Marte y la Tierra? ¿Y entonces qué hacemos con las comunicaciones? Bueno, nos podemos arriesgar, distorsiona obviamente las comunicaciones, y muchísimo. Nos podemos arriesgar a transmitir datos científicos, una imagen, a la Tierra y va a llegar pues, a medias. Bueno, bien, pero podemos asumir el riesgo. Pero lo que no hacemos es asumir el riesgo de mandar comandos y que lleguen a medias. Aquí le están diciendo inicia el láser y deja de conducir. Y esto, por supuesto, es un cómic, pues termina diciendo empieza a conducir, que es lo contrario de lo que querías, ¿no? Es decir, no te puedes permitir ese riesgo. Lo que se hace es mandar una pila de comandos que lo programan durante el tiempo que dura esa ocultación que nos supone el Sol, y los operadores pues, se van tranquilamente de vacaciones, y además de verdad suelen aprovechar esas 2 semanas, dura 2 semanas, para irse de vacaciones, y el rover está ese tiempo operando con unos comandos que se han quedado ahí apilados, también conservadores, no se le pide que haga locuras en ese tiempo, obviamente. Bueno, una foto curiosa, sin más, de estos rovers de NASA que han aterrizado, el Sojourner en el 97, los Mars Exploration Rovers Spirit y Opportunity en 2003, y Curiosity igual será Mars 2020, ya ven que es gigantesco, mide 2,2 metros de alto, y este brazo robótico mide 2,1 metros de largo cuando está desplegado. ¿Dónde están puestos nuestros esfuerzos actualmente? Y me voy a referir solo a las contribuciones científicas. Como decía Héctor en la introducción, cuando digo nuestros ahora me refiero además también en particular a españoles. La industria española es una industria muy potente. Esto no sé si es suficientemente conocido. La industria española tiene mucha presencia, bueno, tiene presencia en prácticamente todas las misiones que ustedes puedan conocer. Pero es que España científicamente también ha ido ganando terreno y estamos a día de hoy, no en prácticamente, en todas las misiones que van a Marte, en todas. La próxima será Mars 2020 y aquí vemos, por ejemplo, estos elementos son sensores de viento que forman parte de la estación meteorológica que estamos desarrollando en un equipo entre INTA, CAF y varias empresas españolas. Ahí vemos uno de los sensores más grandes que forma parte de la estación, que es un espectrómetro que mide la radiación del Sol y además saca fotos con una cámara del cielo que nos permiten estudiar muy diversas cosas. Este rover, aparte de esa estación meteorológica, tiene algunas cuestiones, esta ya lo he explicado antes, el avance en la forma de aterrizar. Me gustaría llamar la atención sobre otro avance importante que tiene, ya empezando a abrir paso hacia la siguiente charla, que es un instrumento que se llama MOXIE. Es un experimento que lo que está encaminado es a producir oxígeno desde el dióxido de carbono que hay en la atmósfera de Marte. ¿Por qué es esto relevante? Pues porque si un día van astronautas allí, necesitaremos ser capaces de producir ciertos recursos que necesitamos para vivir, aprovechando lo que hay en Marte. Y una de esas cuestiones es producir oxígeno desde el CO2 que hay en la atmósfera de Marte. Esto se va a experimentar por primera vez en esta misión. Otra cosa, si queremos ir a Marte, digo yo que salvo algún loco, en general querremos volver. Entonces hay que empezar a probar tecnologías para volver de Marte. Y el antecedente de eso sería hacer lo que se llama un Mars Sample Return, un retorno de muestras que cojamos del suelo de Marte. Mars 2020, el próximo rover, cogerá muestras, las dejará en un depósito, ese depósito quedará en el suelo de Marte y más tarde, todavía no se sabe cuándo, pero más tarde llegará una misión que desplegará otro rover, irá a por ese contenedor, lo llevará a otra cápsula de retorno que subirá a la órbita de Marte y ahí otra nave cogerá a ese contenedor y nos lo traerá de vuelta para la Tierra. Por el lado europeo, ¿en qué andamos? Esa misión ExoMars que les decía que tenía 2 partes, la del 16 que ya hemos visto y la del 18, que es donde va este rover que aparece en el centro de la imagen. Esta sería la imagen del lander que aterriza, se abren esta especie de pasarelas, de rampas, por las que baja el rover que está ahí encima plegado. Y aquí, pues fíjense, la contribución española es no 1, no 2, no 3, 4 sensores distintos, alguno de ellos, sobre todo este último, bastante complejo, en la plataforma de superficie que miden distinto tipo de cosas. No me voy a parar ahora. En general desarrollados todos por el INTA y este logo de aquí es la Universidad Carlos III de Madrid. El instrumento más importante de todos los que, uno de los más importantes que va en toda la misión y el más importante de los que se hacen en España es lo que se llama un espectrómetro Raman. No entra en detalles, si alguno luego tiene curiosidad podemos hablar, pero es un instrumento que ya les anticipo que es un instrumento complejo, incluso de fabricar para un laboratorio terrestre, mucho más para una misión marciana, evidentemente, que la parte se está construyendo en el INTA y la parte científica la lidera la Universidad de Valladolid, que es ese otro logo que aparece allí. Y termino ya, y voy a dar paso a Héctor.
quiero terminar con una visión optimista. A lo largo de la presentación he ido poniendo y comentando fracasos que hemos tenido. De los fracasos se aprende muchísimo, pero obviamente ha habido grandísimos éxitos. Así que voy a dejar un vídeo puesto y me callaré y así lo escuchan con su música y con la gente que sale y demás. Y solamente llamarles la atención sobre una cosa. Van a ver gente llorando, que se les saltan las lágrimas. Y lo que les puedo decir, nuestros dos antecesores, que han sido ese penetrador que iba con la nave rusa, que iba a ir hasta aquí, se quedó aquí, y ese Schiaparelli que se pegó el castañazo y dejó un cráter, pues lamentablemente en esas 2 misiones que teníamos nosotros cosas, ninguna ha funcionado. Pero bueno, hemos tenido otras 4 o 5 misiones en órbita terrestre que han funcionado todas muy bien y les puedo asegurar que es realmente emocionante cuando recibes esa primera información que te llega desde el espacio, de tus instrumentos, de tus cacharros, sea lo que sea y hagan lo que hagan. Aquí van a ver gente llorando cuando efectivamente consiguen desplegar esos rovers en Marte. Standing back for touchdown. Today on Mars, history was made on Earth. The successful landing of Curiosity. Siguiente ponente. Bueno, Ignacio, lleva 2 fracasos. En Estados Unidos eso es un mérito, pero en España al tercero te eliminan, ¿sabes? No hay presupuesto para más. A ver si la siguiente yo creo que nos sale. Pues yo no voy a hablar de tecnología, sino de gente, porque me ha tocado hablar del futuro, de cuándo irán los astronautas a Marte, etcétera, ¿no? Entonces, gran parte de esto es pues suposiciones, pero la carrera espacial está bastante consolidada en lo que es llevar gente al espacio
Entonces, la presentación la voy a hacer con 4 partes. En primer lugar, los inicios de la exploración humana del espacio. Pasaremos a la carrera hacia la Luna, que fue lo que realmente disparó toda la tecnología para llevar astronautas al espacio. Luego, los planes actuales para poder ir hacia Marte. Y finalmente, pues, las misiones tripuladas a Marte a través del cine. No tenemos otra manera de verlo. Pues bien, empezamos por el punto 1. Las conferencias estas son 4, son autocontenidas, pero ayer ya avanzamos un poco en la conquista del espacio. Hablamos del Sputnik, hablamos de la perrita Laika, la de la canción de Mecano, y del hijo de un carpintero ruso, Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en salir al espacio en el año 61. Pues bien, lo dejamos aquí cuando Yuri Gagarin... No, suban. La maquinaria soviética de la época explotó muchísimo todos los éxitos espaciales y eso los estadounidenses no lo podían permitir. En plena Guerra Fría empezó una carrera gracias a lo que fue el liderazgo del presidente Kennedy, que tuvo la habilidad y la capacidad, era un hombre muy carismático, de poner a todo su país en un esfuerzo común, que era ir a la Luna al final de la década, de los años 60. Tuvo una intervención en el Congreso de los Estados Unidos, tuvo la aceptación de su política y luego tuvo un discurso muy famoso en la Universidad de Rice, en la ciudad donde le mataron luego, en Houston, donde presentó todo este programa. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Fíjese que termina diciendo algo que queremos ganar y los otros también. Los otros eran los soviéticos. O sea, realmente estaba muy enconada la situación y el programa Apolo fue un programa carísimo, que costó muchísimo dinero, ahora veremos eso, pero realmente era lo que establecía la supremacía geopolítica de un bloque sobre el otro. Ir a la Luna no fue se va a la Luna y ya está. La tecnología es incremental, es acumulativa. Ir a la Luna lo que fue, pues primero hemos tenido que a Gagarin, se llevó un astronauta, después se llevaron a 3 astronautas. También eran los soviéticos, los que en el año 64 llevaron por primera vez 3 astronautas. El siguiente paso fue salir de la nave, hacer un paseo espacial, y fue Leonov el que lo consiguió. El siguiente paso era intentar, como para ir a la Luna había que tener naves bastante grandes, no solamente las que se podían lanzar con un cohete en un mismo lanzamiento, había que conseguir acoplamientos en órbita, lanzar con 2 cohetes distintos y lo que había en la órbita conseguir que se acoplaran entre ellos. Y esos experimentos automáticos se empezaron a hacer. Aparte, hubo que empezar a mandar naves a la Luna a que se posaran allá y realizaran sus misiones, y los rusos lo mismo, fueron los primeros en mandar naves ya de una cierta entidad que se posaban en la Luna y que pues, podían desarrollar distinta investigación, como lo que ha contado Ignacio de Marte, pero mucho más fácil. La Luna está a 400.000 kilómetros. Marte, en el mejor de los casos, está a 56 millones de kilómetros. La Luna, una transmisión de la Tierra a la Luna, tarda 3 segundos, 4 segundos, la velocidad de la luz. Una transmisión a Marte tarda entre 3 minutos y 20 y pico minutos, según donde estén la Tierra y Marte. Entonces, ir a la Luna, pues las naves estas muchas veces, cuando mandaron los rusos pequeños rovers, pues lo controlaba alguien con un joystick. Decían en Rusia que era un enano del KGB que iba dentro porque no se creían los propios rusos, con su ironía, una ironía muy parecida a la nuestra, pues que Rusia fuera capaz de eso, no hay que tener un rover ahí moviéndose 40 kilómetros por la Luna. Pues bien, después, para ir a la Luna lo que hacía falta era muchísima energía
escapar a la gravedad terrestre vimos ayer que no era fácil. Y se fabricaron los lanzadores más grandes que había en la época, que era Estados Unidos, el Saturno V, que he hecho una imagen, el Saturno V entre las torres Kio, para que vean ustedes la dimensión del aparato. Bien. Y luego los rusos estaban trabajando en otro cohete. Toda la carrera espacial a la Luna se basó en una competencia, en la competencia entre Wernher von Braun, que ayer vimos, que era el ingeniero alemán que llevaba un grupo de unas 300, 400 personas, más los trabajadores, estos que se usaban en Alemania, que eran pues, no bien pagados, en la isla de Peenemünde, y fabricaron todas las bombas volantes V1, V2 para atemorizar a los ingleses. Acaba la Segunda Guerra Mundial y los rusos y los estadounidenses lo que querían era coger a los científicos alemanes. Había sido eso pues una máquina de tecnología Alemania, si no, no habría llegado donde llegó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hubo una disputa muy grande, pero von Braun con 200 científicos se pasó directamente al bando estadounidense. Y curiosamente fue el padre del programa espacial estadounidense. En el lado ruso tenemos a Sergei Korolev, que estaba trabajando en un equivalente que era el cohete 1, el N-1. ¿Qué pasó con Korolev? Fue víctima del régimen soviético. Durante unos años, cuando era joven Korolev, pues Stalin consideró que no era proclive al régimen y lo llevó unos años a Gulag, cosa que le estropeó su salud bastante. Pese a que luego salió del Gulag y fue el padre de todo el programa, el ingeniero principal soviético, pues Korolev murió de una operación en el año 66, antes de ir a la Luna, y el programa se les vino abajo. No lograron sustituirle bien, y aparte pues económicamente estaba muy lastrada la Unión Soviética con este programa. Pues bien, ir a la Luna no era solamente poner un astronauta y ya está. Ir a la Luna, pues primero hubo que hacer una circunvalación, que era escapar de la gravedad terrestre, inyectarte en la órbita lunar, darle una vuelta y venirte para acá. Pues eso se hizo en el año 68. Y ya en el año 69 pues llegó el Apolo 11. El Apolo 11, que estos tres astronautas, Armstrong, Aldrin y Collins, el que se quedó en el módulo de mando, y Armstrong y Aldrin son los que bajaron a la Luna. Perdón. No arranca. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. What a moment. Man on the way to the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Well, for thousands of years now, it's been man's dream to walk on the moon. Ya saben que siempre que damos una charla de estas del espacio, sea de lo que sea, pues siempre preguntan, ¿y lo de la Luna no fue una película? Efectivamente, Stanley Kubrick tuvo que hacer unos escenarios pues, para que los astronautas ensayaran en lo que era un análogo lunar, para que hicieran operaciones, pero se fue a la Luna varias veces y se dejaron ahí aparatos. A ver si esto avanza. Vale. Entonces, hubo en total 6 alunizajes entre el año 69 y el año 72. Apolo 13 es la de la película de Tom Hanks. Bueno, era un astronauta que pues hubo que abortar la misión porque era el séptimo Apolo. Los 12 astronautas pisaron la Luna y en total 20 astronautas salieron de la órbita terrestre, porque de los otros 500 y pico astronautas que vimos ayer que han estado en el espacio, solamente 20 han escapado de la órbita terrestre. Y esta charla es de ir a Marte. O sea, ya se imaginan que me ha tocado al final la charla más difícil de todas. Vale. Trajeron 380 kilos de material lunar y los Estados Unidos partes las dieron gubernamentalmente a todo el mundo, con la condición de que ni se pudieran vender, simplemente eran algo patrimonio de la humanidad, ¿no? En España una de las rocas creo que intentó salir a subasta por una serie de circunstancias, pero bueno. Llevaron instrumentos científicos que se han quedado allá.
España tiene el Real Observatorio de la Armada en Cádiz, en San Fernando, que es el que tiene el patrón de tiempo. Y entonces este instituto de allá tiene conexiones con telemetría láser con la Luna, con los espejos que dejaron para medir la distancia Tierra-Luna. O sea que realmente se está utilizando el material que está depositado en la Luna para hacer experimentos muy precisos de tiempo, de órbita lunar, etc. Se llevaron rovers, unos vehículos bastante grandes, 90 kilómetros se recorrieron por la Luna. Ya sabemos que Tintín fue antes a la Luna y con otro rover, etcétera, incluso con el perro Milú. Pero bueno, yo creo que Milú fue anterior a Laika, de hecho. Y en total se estuvo solamente 12,5 días en la Luna. Y me dirán ustedes, joder, si la Luna se llegó tan fácil y tal, pues ¿por qué se dejó de ir a la Luna? Se dejó de ir a la Luna porque no interesaba ya al pueblo estadounidense. O sea, el último Apolo que llegó no abrió ni los noticiarios. Los estadounidenses ya lo veían una cosa totalmente común. Ahí pues con sus chupachos, bueno, no sé si había chupachos en aquella época, pero viendo tal, pues veían otras cosas. Pero aparte tenían un problema gravísimo. Estaban en plena guerra del Vietnam. Los estadounidenses tenían que cerrarla y el país pues dijo, bueno, hemos ganado los rusos, no han ido ni una sola vez ellos, pues se abandonó el programa ahí. Y de hecho el último cohete que estaba construido, el Saturno V último, se utilizó para hacer el Skylab, una estación que hubo muy grande en órbita durante bastante tiempo, o sea que se podía haber ido por muy poco. Pasamos al punto 3, que son los planes y la preparación para ir a Marte. En todas las revistas ya, pero desde los años 60 sale que se vive en Marte, que cuándo vamos a ir a Marte, aquel con la sombrilla y la cervecita ahí en Marte para tomársela, con el perro electrónico, o sea, es que tenemos Marte ya aquí, las películas de ir a Marte, etc. Ya. A mí me sorprende que gente bastante culta y de mi entorno me han preguntado, pero en Marte no hemos estado ya. O sea, realmente la gente no tiene por qué saber estas cosas. Esto es nuestro negocio, pero pues realmente son aspectos que no... Lo de la Luna, pues sí se sabe, pero esto no tienen por qué saberlo. Pero de hecho lo tenemos totalmente ya metido el tema de Marte. Porque Life es una revista que no se dedica a temas científicos. Si me dicen Nature o el National Geographic o lo que sea, sí. Pero Life o Time, por ejemplo, es un poquito más científica. El que haga Marte portada significa lo importante que es para nosotros. Liderazgo. No se puede hacer nada sin una gran dosis de liderazgo. Y menos en tema espacial. El líder lo tuvimos en John Fitzgerald Kennedy en los años 60 en Estados Unidos, lo vemos ahí con Jackie, Partido Demócrata, años 60, un líder nato, y realmente tenemos ahora otro líder, que es Partido Republicano, años 2010 y pico, 2020, pero es líder ahora mismo en su país, ¿no? Entonces, quizás distinto carisma. Lo único que nos vincula, yo creo que esas dos fotos, es la atracción que ejercieron las primeras damas en nuestros países en sus respectivos tiempos, ¿no? Realmente, tanto Jackie como Melania, si ustedes han visto la serie de Queen, sí se llama Queen, pues cuando llega Jackie Kennedy a Londres, pues es una cosa espectacular. Viene de Francia además y los franceses que estaban así, pues ya todos galantes, conseguía hasta acuerdos internacionales, ¿no? Fíjense el traje de Melania en la toma de posesión del presidente Trump, que intentaba imitar un poco el estilo de Jackie. Pues bien, vamos a agarrarnos a eso para considerar que de alguna manera hay planes serios y liderazgo para poder ir a Marte. En marzo de 2017, el controvertido presidente estadounidense consiguió su único edicto, o como lo queramos llamar, donde estaba todo el mundo de acuerdo. Todos los votos del Congreso y todos los votos del Senado para una ley que establece que la NASA tiene que ir a Marte en la década del 2030, que tiene que hacer todo lo mejor posible para ir para allá. Pues bien, eso es un principio. El otro día, en diciembre, además hizo otra cosa, que firmó una directiva de política espacial. Y en esa directiva de política espacial
afirma la voluntad y la determinación estadounidense para ir a Marte, pero pasando antes por la Luna. Ustedes habrán visto en la prensa, es que ahora vamos a ir a la Luna otra vez. Es importante ir a la Luna porque ahí se puede establecer la base para con menos gravedad ir a Marte, para tener operaciones, para entrenar. Fíjense ahí al presidente Trump jugando ya con su astronauta. Esa foto tiene mucho significado porque si le gusta el tema, yo creo que al final se pueden conseguir las cosas. Pues lo que se va a montar en torno a la Luna a partir del año 2022 es la Deep Space Gateway, que es como la puerta para ir al espacio profundo. Espacio profundo se considera más allá de Marte. Marte, cinturón de asteroides, Júpiter, etcétera. Porque lo que hay en torno a la Tierra es el espacio cercano. Importantísimo, esto es algo entre medias, a medias entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que eso es muy interesante. Perdón, la Unión Soviética, ya estoy resucitado, Putin. Entre Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque espacio significa cooperación internacional. Fíjense ustedes con toda la tensión que hay ahora mismo, todo el tema de Ucrania, todo el tema de la OTAN, aviones rusos saltando todos los días nuestras fronteras, de la Unión Europea, amagando, submarinos nucleares posándose cerca de los cables de comunicaciones en el Atlántico. Y entonces, con todo eso, pero al final se va a la Estación Internacional en naves rusas, la Estación Internacional sigue siendo un entorno alegre, sin hostilidad, donde se convive. O sea, en el espacio es donde se siguen manteniendo siempre los buenos contactos. Una vez estuve en una conferencia donde un psicólogo de la NASA tiene que estar vendiendo constantemente el tema espacial para conseguir fondos del Congreso, ¿no? Entonces, este psicólogo lo que decía, que había hecho unos estudios y unas teorías que si se establecía una colonia permanente en Marte, pues eso iba a tener un efecto que la capacidad de autodestrucción de la especie humana se iba a proyectar 500 años hacia adelante. O sea, como que teniendo una gente en Marte independiente de la Tierra, pues como que nos iba a dar casi vergüenza pelearnos entre nosotros, pues porque nosotros nos iban a decir, oigan, no se peleen, que nosotros todos aquí somos ustedes y mejor no. Pues ese tipo de cosas es muy importante. La Guerra Fría terminó con el Apolo, el acoplamiento entre una nave Soyuz y una nave Apolo en los años 76. 2 astronautas rusos y 3 estadounidenses intercambiaron todo y acabó formalmente la Guerra Fría. Lo de ir a Marte es algo que lo dicen los presidentes de Estados Unidos pues cuando les toca, y además fíjense, este es el Bush padre, pues en el año 98, pues, en el año 89 dio un discurso en las escaleras del Museo de Smithsonian, el Museo del Aire y del Espacio que hay en Washington, sobre el tema de ir a Marte, y además 20 de julio, aniversario de la llegada a la Luna, ¿no? Del 89, 20 años más tarde. Y entonces lió a la gente con una serie de informes pues para que se estudiara, y en 10 años más se iba a ir directamente a Marte. Hubo gente que lo estudió, como este Robert Zubrin, con otro de la NASA, y al final, al año, se deshizo todo, no hubo presupuesto. Lo bueno de todo este proceso fue que Zubrin, aparte de escribir unos libros muy buenos y tener unas muy buenas visiones sobre cómo ir a Marte, montó la Mars Society, que es una institución internacional que intenta implicar a nuestra civilización, nuestra sociedad, con el tema de Marte, porque piensan que Marte es el futuro para la especie humana. Obama también tuvo sus planes, y esta es un icono, un dibujo de una infografía de la NASA, pues donde se ve cómo con tecnología se puede conseguir exploración y hacer ciencia pues para ir a Marte. Y entonces Obama lo que decía es que hacia el año 2030 había que poner astronautas en Marte. Antes, naturalmente, ir a un asteroide, pero de cerca del cinturón de asteroides, y acercarse a Marte, traerse un asteroide a la órbita lunar para hacer operaciones, etc. Entonces, en aquella época, la historia de Marte era volver a la Luna, capturar un asteroide y hacer pruebas. Las pruebas en gravedad cero, como aquí no tenemos ingravidez en la Tierra, se hacen en el agua, porque uno está flotando, y entonces pues esto es como simulando un asteroide y un astronauta en torno al asteroide pues haciendo operaciones, sacando muestras, etc. En el vacío uno hace así con algo y sale para el otro lado, por eso hay que entrenar.
Uno va a apretar una llave hacia acá y el cuerpo gira para el otro lado. Principio de acción y reacción de Newton, ¿no? Entonces, mira, ya me caigo una vez. Entonces, aterrizar en Marte sería la tercera opción, ¿vale? Antes de aterrizar en Marte, pues habría que ir hasta Marte, dar una vuelta y volver, y luego ya una nave más adelante aterrizar. Pero cuando aterrizas en Marte tienes que tener además algún cohete que hayas llevado antes con combustible suficiente para que si te pasa algo te puedas subir ese cohete y volver de Marte. O sea que no es trivial en absoluto. ¿Qué tenemos? Pues que hay unas naves nuevas, no son los módulos Apolo, ya quedaron obsoletos. El cohete Saturno V quedó obsoleto. Lo pueden ver ustedes en Cabo Cañaveral, unos pedazos de cohetes, hay unos motores tremendos, ¿no? Pues eso quedó obsoleto y esa tecnología ya no es recuperable. Todo ha cambiado. Entonces se ha empezado a desarrollar, gracias a estos programas de Obama, la nave Orión, una nave para 3 puestos, que en el futuro tendrá para 6 astronautas. Eso es un astronauta real haciendo pruebas, porque va así están sentados así, pruebas de vibración. El principal problema cuando uno sale al espacio es la gran aceleración que tiene el lanzador, ¿no? Entonces, el astronauta tiene que aguantar toda una serie de tensiones y por eso los astronautas estaban también entrenados en su momento. Actualmente se dice que no, que para ir a Marte no quieren astronautas fuertes y tal, sino gente que sepa jugar al ajedrez, que esté más entretenida, porque tantos meses en una nave pequeña pues es algo bastante complicado. Pues bien, y se está desarrollando un lanzador. Esto son las siglas, dicen Space Launch System, sistema de lanzamiento espacial. Pues se está desarrollando de distintas capacidades. Y el pequeño en 2018 va a hacer el primer vuelo ya con misión y va a llevar satélites más allá de la Luna, o sea, se va a volver a empezar a utilizar la Luna con frecuencia. Y naturalmente los trajes espaciales. ¿Cuál es la ventaja de Marte con respecto a la Luna? En la Luna uno tiene que estar como el muñeco de Michelin. ¿Por qué? Porque fuera tiene vacío total, entonces presurizado, etcétera, etcétera. En Marte no. En Marte lo que tenemos es atmósfera. Es un 6-7 por 1000, un 0,7% de la atmósfera terrestre, según la estación y tal, del año. Pero eso hace que se puede ir con un traje mucho más ligero, simplemente un traje que nos prevenga de estar en contacto con una atmósfera que no podemos respirar y del polvo marciano. Este es el sistema de lanzamiento, pero en su versión grande, potente, para ir ya a Marte, no el de la Luna. Esto es las pruebas del módulo Orión, porque los estadounidenses tienen siempre recogen sus cápsulas en el océano. Tienen la Navy, es tremenda, tienen portaaviones, tienen de todo, les cae ahí y cogen de ahí a los astronautas. Los rusos lo que tienen es terreno y entonces pues cae por ahí en Siberia y cae más en rígido, ¿no? Entonces ellos utilizan estos sistemas. Y ahora vamos a ver el tema, una vez que vamos a tener nave espacial, vamos a tener cohete, vamos a tener trajes, pues lo que hay que hacer es empezar a entrenarse. Entrenar a un astronauta es caro, pero vamos, no se hacen ustedes idea, ¿no? Entonces, además, entrenarles para ir a Marte, pues, ¿por qué no vamos a intentar entrenarles aquí en la Tierra? Porque hay muchas cosas que no hace falta salir al espacio, estar en condiciones de ingravidez, con radiación, etcétera, ¿no? Hay muchos aspectos del viaje a Marte que se pueden entrenar aquí. Uno de los experimentos más largos, de 520 días, es el Mars 500, que lo hicieron los rusos. Entonces, en unas instalaciones grandísimas, tuvieron a un grupo de astronautas como si estuvieran yendo a Marte. Lo único que cuando se metieron ahí dentro, pues no sentían las vibraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sentían determinadas cosas, la ingravidez, pero estaban en régimen de aislamiento, con ciclo cerrado de alimentos, de medicinas, de comunicaciones, en diferido, etcétera. Y lo más importante, conviviendo, que los compañeros de piso no siempre funcionan bien, ¿no? Y entonces esta gente pues llegó a Marte de manera simulada, empezaron a hacer sus pruebas y luego volvieron a la Tierra. Pues esto enseñó mucho, este experimento que estaba financiado por los rusos, había algún astronauta también de la ESA, y esto ayudó muchísimo porque ir a la Luna psicológicamente es muy fácil. Uno nunca deja de ver la Tierra. Si le pasa algo, puede haber una misión que vaya a buscarle. Se tarda 3 días en ir a la Luna, 4, no mucho más. Es un tema fácil, uno está seguro.
Pero ir a Marte, uno empieza a dejar de ver la Tierra. Lo veo como un punto, como una estrella más. 7 meses, 8 meses se tarda en ir a Marte con propulsión química. Si tuviéramos propulsión eléctrica suficientemente potente, estos motores de xenón, etcétera, pues tardaría 3 o 4 meses. Pero son muchos meses para ir hasta allá. Y entonces, además, uno tiene la inseguridad de que si le pasa algo, está solo. Entonces, ese tipo de aspectos, más lo que es la convivencia con gente en periodos tan prolongados, con comunicaciones en diferido. En la Estación Internacional uno puede hablar con su familia todo el rato. A veces hablar con casa, pues dices, no, hoy no quiero hablar, ¿no? En la Estación Internacional les toca todos los días. Pero en Marte no, en Marte lo tienes bastante más complicado. Pues bien, en base a eso, este experimento de los rusos, por ejemplo, la Mars Society, esta sociedad que montó Zubrin, pues tiene varias instalaciones por todo el mundo, en sitios un poco extremos, en desiertos, en Hawái, en el Canadá. Entonces, son sitios donde meten grupos de personas y experimentan con ellos a ver en condiciones de Marte pues cómo se comportan. Porque al final, ayer lo decía, lo que sí tenemos claro es que la persona que va a pisar Marte por primera vez ya está viva. Entonces, esas personas hay que elegirlas muy bien, que jueguen al ajedrez y esas cosas también, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser gente muy estable. Porque imagínense que invertimos en alguien que de repente desarrolla un comportamiento bipolar según va para allá y no le gusta el que tiene al lado. O sea, eso puede acabar en películas de ciencia ficción. Entonces, es complicado. Fíjense aquí, rojo, verde, azul. Es la bandera de Marte. Hay un autor que se llama Kim Stanley Robinson que escribió 3 libros, que eran Marte rojo, cuando llega una expedición, Marte verde, cuando empiezan a terratransformar Marte cambiando la atmósfera, etcétera, y luego Marte azul, cuando incluso generan agua y recuperan un planeta como era la Tierra dentro de 1000 años. Pues es el Kim Stanley Robinson, está metido en esto de la Mars Society, y aparte, son los 3 libros, estos son los que hacen la bandera de Marte. O sea, Marte tiene hasta bandera. No sé si equipo de fútbol tendrá en el futuro, pero bueno, importantísimo, la gravedad en Marte es el 38% de la gravedad en la Tierra. Entonces, a mí yo creo que ya no me toca ir a Marte. Soy más joven que Ignacio, ¿no? Pero yo creo que ya me pillaré un poco mayor. Pero si yo tuviera la capacidad con 70, 80 años de irme a Marte, imagínense, pues, con el 30% del peso, etcétera. Un hombre ya se encontraría ágil otra vez, etcétera. Bien. Entonces, hay otras instalaciones, porque esas son privadas, es una sociedad donde la gente invierte dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son experimentos de la Agencia Espacial Europea en unas bases franco-italianas en la Antártida a 3.200 metros de altura, y estos son unas bases británicas al nivel del mar. Y lo que quieren probar es la diferencia de presión de 0 a 3.200, qué influencia tiene en esos grupos allí encerrados en estas estaciones. O sea, hasta cosas tan sencillas es importantísimo comprobarlo. Esto es una instalación que tienen los estadounidenses en Houston, donde pues, también prueban distintas cosas. Nunca he entendido lo del módulo de ese higiénico, porque tan grande no puede ser el servicio en una nave para Marte, ¿no? O sea, ocupa demasiada proporción, salvo que sea jacuzzi, porque la radiación es un problema en las misiones a Marte, y lo que mejor apantalla la radiación es el agua. Por eso se dice que en las misiones a Marte, pues lo suyo sería meter las naves totalmente rodeadas de agua y las partículas ahí se irían frenando por todo el hidrógeno que tiene el agua. Todo esto está muy bien, probar en la Tierra, pero también hay que salir al espacio a probar cosas. La Estación Internacional vuela a 400 kilómetros de altura y tenemos ahí permanentemente gente desde el año 2000. O sea, tenemos una ocupación permanente en el espacio desde el año 2000. Los precedentes de estas estaciones eran las míticas estaciones Mir. Antes de esas, el Skylab, el último segmento de un lanzador Saturno V del programa Apolo. Y el caso es que aquí se prueban muchas cosas. No voy a ponerles estas imágenes, pues, gente haciendo bicicleta, haciendo así y tal, porque dirán, esto cuesta un congo, pero un congo de verdad. Y entonces, esto es muy difícil de justificar,
porque la gente dice, joder, lo que me cuesta a mí todo esto y tal, pero claro, cuando las cosas son bonitas todo el mundo opina. Aquí nadie opina que un día de guerra en Irak cuesta lo que todo el programa espacial mundial en un año. No, aquí no se opina de eso, se opina de las cosas bonitas que funcionan, etcétera, etcétera, pero yo creo un poco por envidia, porque a todos nos gustaría ir ahí arriba. Pero bueno, fíjense que todas las noticias, cualquier día encuentran siempre una noticia espacial, ya sea en prensa, ya sea en radio, ya sea en televisión, y toda la sociedad se vuelca. ¿Qué tenemos dentro que nos llama tanto la atención hacia el espacio? Ahí está la base de justificar la exploración espacial. El espacio es atractivo, a todo el mundo le gusta. Mucho más que a lo mejor observar el fondo del mar, ese gran desconocido donde tenemos también que invertir para ver un poco cómo es todo aquello y los recursos. Y entonces en la Estación Internacional se prueban otro tipo de cosas. Ahí se está en órbita en condiciones de ingravidez. No es gravedad cero, porque la gravedad de la Tierra es la misma prácticamente a 400 kilómetros que en la superficie de la Tierra. Lo que pasa es que esa fuerza de la gravedad, de atracción de la gravedad, como está girando, se compensa con una fuerza opuesta y entonces pues uno está como en un ascensor cuando cae, flotando, ¿no? A mí nunca me ha pasado el ascensor, pero creo que es muy desagradable. El caso es que esos efectos de ingravidez pues provocan anomalías en los astronautas y es algo que hay que estudiar. Y entonces en la Estación Internacional la gran ventaja es que está lleno de máquinas, de sensores, de monitorizaciones. Hay gente pues, que está ahí un año y se le ponen unos chips y duerme con los chips todo el año. O sea, el astronauta está bien pagado, pero son unos cobayas, conejillos de India que tenemos ahí arriba, ¿no? Ignacio ha hablado de máquinas, pues máquinas que van a Marte, pues una cosa sencilla, pues la máquina, pues si le pasa algo, pues se queja, tal, o deja funcionar, pues bueno, se diseñan para todo eso. Pero nosotros, dentro del astronauta, lo que tenemos es carne, músculo, nervios, fluidos. En órbita, por lo visto, nosotros estamos diseñados para que nuestro corazón bombee con esta gravedad. Si estamos en un sitio donde no tenemos peso porque la gravedad se compensa, como les he comentado, o viajando por el espacio hacia Marte, donde ya sí que no hay gravedad, pues ¿qué ocurre? Que nuestro corazón sigue pletórico, bombeando y no estamos preparados para eso, con lo cual se nos va mucha más sangre a la cabeza y ese tipo de cosas, ¿no? El tema de las flatulencias, pues claro, la distribución de gases pues no es la misma, ¿no? Entonces, todo eso se ha ido estudiando durante las miles de horas que han estado los astronautas en el espacio. Y entonces, pues se ve que hay problemas con los vasos sanguíneos, el desplazamiento de los fluidos. Uno de los más importantes es la descalcificación. No se entienden muy bien los procesos, pero la gente se descalcifica, van perdiendo calcio en los huesos. La vista por lo visto tiene sus problemas también de ajuste. El sistema inmune baja, las alteraciones del ADN debidas a la radiación y el sinfín de efectos psicológicos, ¿no? La única ventaja del espacio de los astronautas es que creo que no te llevas suegra. O sea que de alguna manera pues, puedes estar en una situación más estable. Cuando se viaja de la Tierra, el planeta azul, a Marte, pues en esas órbitas de transferencia, en el fondo la radiación está totalmente golpeando a los seres humanos y el ADN pues, se puede ir rompiendo. Y eso hace que nuestro porcentaje nuestra probabilidad de generar cáncer sube bastante. Entonces no hay ninguna agencia que admita que llevar gente a Marte para que cojan cáncer y para que se te mueran, si sabes que eso es así, no es admisible. Por eso en las naves todavía no tenemos la tecnología para realmente proteger. Y uno puede decir, bueno, pues se mete plomo. Pero si yo meto esto de plomo en la nave, aparte de que cuesta muchísimo llevar al espacio tanto peso, pues llegan partículas de altísima energía, que normalmente no me harían daño, pero esas de altísima energía paran en el plomo y salen con menos energía. Esa partícula tarda más tiempo en pasar a través de mi cuerpo y genera mucho más daño. O sea que hay una especie de balance con la energía de las partículas que no es solamente cuestión de blindaje. ¿Qué tenemos? No hay guerra fría, no hay guerra. Los países han avanzado lamentablemente en los grandes temas con las guerras. O sea, es una pena, pero es así. ¿Por qué? Porque todo el mundo se pone de acuerdo para hacer algo. Y entonces pues, se desarrolló el radar, se desarrollaron muchísimas cosas, ¿no?
Entonces, la carrera espacial ya no tenemos los mismos líderes que antes. La sociedad nuestra, pues ahora piensa de otra manera, etcétera, ¿no? Entonces, pero tenemos una ventaja. En esa carrera espacial, toda esa gente que eran niños, aquí he visto algunos, pero ya se han ido a dormir, es un poco tarde, pero bueno, toda esa gente vivió con los transbordadores espaciales, la llegada de las Viking a Marte y 1000 cosas más. Y mucha de esa gente ahora mismo es rica, ahora los veremos. Y esa gente dice, está recaudando dinero, todos ustedes, los de Amazon, los de la Virgin, etcétera, y parte de ese dinero lo están recaudando y lo ponen en el espacio porque les gusta el tema. Tenemos que aprovecharnos de eso. Pues bien, estos emprendedores, por ejemplo, Elon Musk, que es el de los coches eléctricos Tesla, el de la compañía SpaceX, el de los lanzadores, los Falcon, que van ahora a la Estación Internacional llevando carga, son de ellos. El satélite que tenemos español Paz, de observación de la Tierra por radar, que hemos fracasado lanzando con los rusos, pues se va a lanzar con ellos el mes que viene, ¿no? Elon Musk es también el de estos trenes de alta que van en vacío para conectar ciudades. O sea, es un hombre muy innovador, creo que es sudafricano, y es el que inventó el PayPal, como veremos luego. Sir Richard Branson, que es británico, es el de los discos de la Virgin, etcétera, y ha desarrollado la compañía la Virgin Galactic, y ahora mismo el hombre más rico del mundo, más que nuestro Amancio Ortega, Jeff Bezos. A ver si don Amancio le gusta nuestra carrera espacial, hay que hablar con él también. Pues este hombre también está invirtiendo en muchas cosas. Richard Branson, pues tiene ahora 67 años, este vídeo tiene unos meses cuando lo monté, y tiene una empresa y él es un enamorado del espacio. Y entonces lo que quiere es potenciar el turismo espacial. Gente que paga $100.000, una cosa así, y en su Spaceship One o 2, pues irá al espacio a hacer turismo. Pero no este turismo, este es otro, el turismo lunar, este es distinto. Esto lo pongo es provocativo. Provocativo significa porque la Luna no puede estar sin traje, ¿vale? Entonces, tuvo un accidente el Spaceship, el 2, pues va en un avión, a una cierta altura se lanza, con lo cual tiene la velocidad del avión desde el que se lanza, y aparte no tiene tantos kilómetros para salir hacia arriba, enciende sus motores cohete y sale al espacio y entra en condiciones como de ingravidez mientras está ahí. Y bueno, pues los millonarios tienen también derecho de estar un poco ahí pues haciendo el ganso, y pues esto contribuye a que desarrollamos tecnologías para ir al espacio de manera mucho más eficaz. Bien, Jeff Bezos era el quinto hombre más rico del mundo el año pasado, un hombre pues que este año ya es el primero, o sea, alguien interesante, y está desarrollando la compañía Blue Origin, que este es el de Amazon, ¿no? Yo nunca había comprado en Amazon, pero esta vez cuando compré algo para justificarlo en casa dije, bueno, es que estamos financiando la carrera espacial. Pero bueno, es un concepto pues parecido, lo que pasa que en vez de un avión que vuelve, etcétera, y aterriza, pues eso son unas cápsulas, ¿no? Y pues lo mismo. Por lo visto es impresionante ver el espacio desde fuera. Yuri Gagarin, cuando vio el azul del mar desde fuera y tal, y volvió, Yuri Gagarin, lo que se dice que el premier soviético de la época le preguntó, ¿ya ha visto usted a Dios? No sabemos lo que respondió, pero bueno, o sea que el mito está ahí, ¿no? De lo impresionante que es salir al espacio. Y entonces nos encontramos con algo muy mediático, la Mars One. Mars One es un emprendedor holandés que ha visto, pues hace una especie de, yo creo que es un reality show, pero que me perdonen los de la Mars One, pero que a lo mejor se convierte en algo muy serio. ¿Por qué? Porque pues ya diseñó una especie de roadmap, una hoja de ruta para llevar a Marte tecnologías en distintas fases y decir, bueno, pues que antes de llegar hay que tener ahí unas colonias, y son viajes de ida, no de vuelta. Que uno llega allá, 3 o 4, se quedan, y luego llegan en 2 o 3 años otros más, se quedan, etcétera, etcétera. Pues de la Mars One, pues bueno, ha hecho una serie de gente, la gente se apunta, etcétera, etcétera. Y ahora vamos ya a terminar, vamos a ir un poco más rápido, 6 minutos más o menos, y vamos a ver una serie de aspectos sobre el cine de Marte. Bueno,
Marte, lo hemos estado explicando, la temperatura es muy fría, de 63 bajo cero a 15 sobre cero. Esto es en la Tierra, pero en Marte tenemos de temperatura media 67 grados bajo cero, ¿no? 63 grados bajo cero. No tenemos casi atmósfera, el día solar, el día dura más o menos lo que en la Tierra, más 40 minutos, o sea, nos daría tiempo a ver esa serie que nos gusta, la serie que seguimos. En Marte nos saldría gratis porque tenemos 40 minutos más. Bien, la primera película sobre Marte es de Thomas Alva Edison, que aparte de hacer bombillas y tal, pues tenía una productora de cine, y esta película trata de un marcianillo que, bueno, es un científico que inventa unos polvitos, y los polvitos son de la antigravedad. Y entonces se echa los polvitos por encima y sube hasta Marte. Y entonces cuando sube hasta Marte, pues bueno, encuentra un marciano, etcétera, etcétera. Y es una película muy corta. Y en el planeta Marte, pues bueno, pues llega desde abajo, ve unas plantas muy extrañas. Y esto es 1910, todo lo que ha contado Ignacio de los marcianos. Le echa el aliento y le congela, etcétera, etcétera. Bien. Saltamos de 1910 a 1951, el vuelo a Marte. Esta es una película que está solamente en inglés, tras la Segunda Guerra Mundial. El año 51 todavía no se habían mandado las marineras a Marte, o sea, no se sabía cómo era Marte. Y entonces, pues, esta es una serie de gente que ve una nave, fíjense, con gravedad y todo, las cazadoras de la época, de piloto de Segunda Guerra Mundial, los colchones en las paredes para... Y es el precursor de los penetradores de Ignacio, se clava en la montaña, ¿no? Y entonces, de repente ven ahí chimeneas, dicen, aquí hay una civilización, están regularmente espaciadas, o sea, eso ya significa inteligencia, ¿no? Y entonces se bajan y empiezan a ver, oye, pues esto es como un imperio antiguo, algo que está ahí. Y ahora es importante que oigan ustedes, porque miren lo que pasa. Perdió su atmósfera. Los marcianos, los precursores de los Teletubbies. Y miren lo que les dice. Dice, si ustedes hablan inglés, y dice, claro, les estamos escuchando desde aquí de Marte y pues les estamos esperando. Bien. Y bueno, y luego se enrollan con la princesa, tal, esto lo he censurado, por siempre hay público infantil, ¿vale? Esto es la película de una novela de Tolstoy, no el famoso, sino otro ruso, que se llamaba Aelita, la princesa de Marte. Y es la primera película en blanco y negro de ciencia ficción que se hizo sobre Marte de los años 20, y esta es un remake. Bien, esta es la película, The Martian. El marciano. En español no se tradujo por el marciano porque suena raro lo del marciano, ¿no? Pero se llama Marte simplemente. Y este es Matt Damon, pues que tiene un problema. Y entonces, bueno, yo en esta película pues me tocó estar unos años fuera en Bruselas y di 2 o 3 veces una charla sobre Marte, porque la gente cuando se ve esta película me pedía, oye, ¿tú qué sabes de Marte y tal? Y entonces hice una charla simplemente pues para enseñar qué estaba bien, qué estaba mal y qué podría ser, ¿no? Y fíjense esta fotografía de Marte, ¿qué está mal? ¿Qué no puede ser en esta fotografía de Marte? Es una película buenísima, ¿eh? Casi todo es cierto lo que se hace ahí. Pues fíjense aquí, ampliamos. Hay plantas, ¿vale? Entonces, bueno, a eso le falló al productor. Esto es el tráiler y, bueno, básicamente es un astronauta que se queda en Marte. Hay un problema con una tormenta y tal, que es totalmente falso, porque en Marte la densidad del aire no hace que la tormenta pueda mover nada. O sea, las sombrillas de la playa en Marte no se vuelan, ¿vale? Porque el aire no tiene densidad suficiente. Y el caso es que le da a uno de ellos, se queda ahí medio varado, se piensa que está muerto, se tienen que ir y este se queda ahí solo. Y claro, Marte está a tomar viento, la nave se está yendo, desde la Tierra se dan cuenta de que está vivo y no les voy a estropear la película, ¿vale? Entonces se pone y cultiva patatas, ahora lo vamos a ver. Entonces el trayecto a Marte, pues fíjense, esto que lo explica Ignacio, yo uso vídeos de los años 50, de Walt Disney. Vemos aquí la Tierra y aquí Marte, y justo cuando están en oposición, que es aquí, que en la Tierra vemos a Marte en el sitio opuesto al Sol, pues eso se produce cada 26 meses. Entonces yo puedo ir a Marte, ahí lanzar la nave. Ah, amigo, los robots de Ignacio se quedan allá, pero los seres humanos, si quieren volver, ¿cómo hacemos? Pues hay que esperar otros 26 meses. O sea, ir a Marte no es ir y ya está. Hay que esperar a que pase otra vez el autobús.
Y eso es importante, esto de la oposición. Entonces, las naves para ir a Marte, esta es la nave de la película de... Fíjense que está rotando, porque en el fondo lo que procuran es generar gravedad aquí. Esto mientras va a Marte está en ingravidez, pero si yo tengo esto girando, pues yo lo que voy a sentir es peso aquí hacia abajo. ¿Bien? Peso aparente, y eso pues me permite no descalcificarme, por ejemplo. Claro, montar una nave de estas es el presupuesto de España 2 o 3 veces, ¿vale? Entonces, a lo largo de la historia del cine, pues se han montado determinadas naves, pues para ir a Marte, etcétera. Y todas estas naves para ir a Marte, pues tienen siempre lo mismo. En la película Red Planet es una de las típicas, pues siempre es una cosa que está dando vueltas. Y aparte tienen otra cosa que es como una luz azul que sale, tipo Star Wars, pero que es propulsión iónica. O sea, se admite que se viajará o con propulsión nuclear eyectando átomos de xenón, por ejemplo, pues se viajará mucho más rápido. Esta es una película española sobre Marte, Stranded, que significa como varados, ¿no? Entonces fíjense lo que pasa en una de estas naves cuando de repente tienen un problema y se para el elemento que está girando. Entonces, en misión a Marte es aquí. Fíjense aquí la ignición. Suban, por favor, volumen. Cuando gira pueden caminar y con peso, y cuando no, no. Vale, bien. Pues entonces, luego hay otro tema muy interesante, una película que salió el año pasado, es si podrán, una vez que se vive en Marte, esto pues es un astronauta que se va a Marte y no dice, o no lo sabe, que está embarazada. Y entonces llega para allá y resulta que tiene un hijo. Y este hijo vive en Marte hasta los 17, 18 años y de repente pues va para la Tierra. ¿Qué ocurre? Que el corazón de él en Marte, con distinta gravedad que en la Tierra, pues no funciona lo mismo. Y entonces pues es una especie de historia de amor de adolescentes que tiene sus problemas y tal. Para vivir en Marte, pues tenemos el tema del traje espacial. Este traje espacial está bastante bien diseñado. Estos son los nuevos trajes de la NASA. Bien, son unos trajes mucho más flexibles, unos trajes que con tacto, incluso para que uno con el dedo pueda tocar el móvil, las pantallas táctiles, cosa que no tenían los antiguos. Y aquí es donde realmente vemos que se está metiendo en nuestra sociedad el tema de Marte desde que éramos pequeños. ¿Por qué? Porque ya tenemos un traje para Marte desde hace tiempo, que es el de la Barbie marciana. Como son muy correctos, los estadounidenses lo tienen para una Barbie blanca y una más mulata, ¿vale? O sea, que tienen también su tema ahí. Lo de cultivar patatas en Marte es totalmente factible. ¿Qué hace falta para cultivar? Gravedad, un sitio donde el agua va y luz, ¿vale? Pues eso que hace este astronauta y con eso sobrevive, con las patatas del Thanksgiving Day, pues las coge y entonces las empieza a cultivar y al final consigue una cosecha, etcétera, etcétera, y con eso puede esperar los tropecientos días que tardarían en recogerle. En la Estación Internacional ya se hacen este tipo de cultivos, etcétera, etcétera. La verdad que ahí es sin peso. En Marte sería con peso más fácil. En la película esta pues se habla de que incluso los chinos pues cooperan con los estadounidenses, se suelta la lágrima ahí, estadounidense de la película, los malvados chinos pues cooperando con esto y tal. La cooperación internacional es totalmente real. Hay una serie de National Geographic, un documental que se estrenó el año pasado, que es un tostón como película, la parte documental, porque está uno viendo la película y le cortan con el documental. Entonces, si uno se salta los documentales, pues tiene su interés, pero hay una cosa muy bonita, que hablan de la International Mars Science Foundation, que es una sociedad internacional para la investigación de Marte, y entre los astronautas hay uno español, etcétera. No se lo voy a estropear. Despegar de Marte, esto es algo muy importante. El que vaya para allá tiene que tener además una nave para volver. O sea, antes de llegar a Marte hay que mandar muchas cosas. Y esto es de la película de Martian también, el despegue. Y luego, ¿cómo financiar la exploración espacial? Con esto ya termino. Pues tenemos aquí a Elon Musk, que es el que hizo, aparte de todo esto, empezó con PayPal. PayPal empezó aquí con otro, con este es Peter Thiel, que tiene unas políticas muy extrañas. Thiel, y son los que hacen SpaceX, el tema de los Dragon, etcétera, etcétera. Y entonces, pues su clave de SpaceX es que lanzan unos cohetes y luego aterrizan. Bien.
Y la última imagen, pueden subir la música. Son naves. Muchas gracias. Pues no hay preguntas porque tenemos que estar fuera a las 9, ¿vale? Entonces, pero como el presidente Trump, no hay preguntas, ¿vale?